Muy buenas a todos, mis Nagarrians, muy buenas, bienvenidos. Estábamos de vacaciones y eso implica en el universo Momentum trabajar aún más que cuando no las tienes. Así que cumpliendo con esto y aprovechando que estos resultados de Nagarro en mitad de estas vacaciones, en mitad de agosto, era deber moral, ¿verdad? Saludo primero, antes de nada, antes de empezar. ¿Qué tal, Heredia? ¿Qué tal? Muy buenas, Capi. Con ganas de comentar con vosotros. Perfecto. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar siempre con vosotros. Gracias. Gerard, ¿cómo vamos, Gerard? Muy bien, buenas noches, ¿qué tal? Y buen trabajo de coordinación, ¿eh? Desde luego de coordinador entre nosotros no te vamos a quitar el puesto, Gerard, ya te lo digo. No, ha ido bien, pero el mérito es del equipo, hombre, que hemos corrido muchos todos y no hemos ido a la playa, Sí. Hoy no. No, hoy no. Y por último, Gecko, estás aquí finalmente, ¿qué tal estás? Buenas tardes, estamos aquí al final, sí, hemos podido llegar. ¿De salud? ¿Bien? Bueno, al 80%, pero bueno, suficiente para Suficiente para un vídeo de Nagarro, ¿verdad? Y darlo todo. Perfecto. Bueno, pues antes de empezar, lo que voy a decir es el renuncio de responsabilidad que siempre decimos. Todo el contenido que sacamos en Momentum, tanto en abierto como dentro del club, no es recomendación de comprar ni vender ningún tipo de activo financiero o de participar en ningún tipo de actividad de trading. Así que tengan en cuenta el carácter educativo de nuestros vídeos y hagan su propio análisis de cara a tomar sus propias decisiones financieras. Con esto quiero ver esos likes. Como os dije, de toda la gente que estamos aquí, estamos todos de vacaciones, o el pobre Gecko que está medio malo, y aún así estamos todos aquí haciendo este vídeo para la gente en abierto, cuando además también por poder lo podríamos haber hecho para el club, así que la gente espero que lo valore con un like. Y nada, con esto empezamos. Resultados del primer semestre de Nagarro. Empiezo con esta cita que dice así: y a la puerta, esperando la bicicleta inmóvil porque solo de movimiento fue su alma. Una oda a la bicicleta de Pablo Neruda, y ahí tenemos la foto del bueno de Manas con su bicicleta y todo su kit listo para empezar también con nosotros, al menos de espíritu estacol. Así que si pasamos a la siguiente slide, Gecko. Vale, entonces, esto normalmente muchas veces se hace al final, pero yo quería hacerlo al principio porque estoy eterna e inmensamente agradecido a las 4 personas que me acompañan. Así que ponernos un like es deber moral, pero el deber moral de verdad y mucho más es seguir a estas 4 personas que veis aquí, porque el contenido que todos comparten es increíble. Además, tanto Gecko como Heredia tienen un Substack, así que a seguir a los 4 y a apuntarse al Substack tanto de Gecko como de Heredia. Y con esto, venga, Gecko, todo tuyo. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy de los resultados que ha presentado Nagarro de la primera mitad de 2023, ¿vale? Aparte un poco del timeline de lo que hemos visto en los últimos meses, ¿vale? Resultados del primer semestre. Luego haremos la revisión del guidance de 2023, un poco comentarios de la call que hemos tenido hoy. Luego dejaremos ahí el rincón hindú para Arturo y evaluación del sector actual, ¿vale? Y una última parte de conclusiones. Perfecto, pues bien, para arrancar el programa de hoy, queríamos hacer un breve hincapié en lo que fue la parte del guidance, tanto de 2022 y 2023, no en las cifras, sino más en la parte más psicológica, de comunicación de la empresa, y de comentar brevemente lo que ha sucedido pues desde el último programa de Nagarro, que fue en la presentación de resultados del primer Q hasta ahora. Entonces, sobre todo el primer punto iba en el sentido de que durante el 2022 la compañía presentó hasta en 4 veces 4 actualizaciones del guidance, y las 4 fueran positivas y al alza, ¿no? Entonces... Tuvieron el guidance 4 veces en un año, ¿verdad? Correcto.
Entonces, este 2023, pues ha sucedido que justo el viernes anterior la compañía ha lanzado ha lanzado un guidance y ha anunciado que bajaría pues tanto ventas como márgenes, ¿no? Entonces, era sobre todo para, ya que estamos aquí todos reunidos, etcétera, un poco saber vuestra opinión, ya que sobre todo se ha hablado mucho en Discord que ha sido una red flag clarísima, que la compañía comunica muy mal, bueno, en definitiva, todo mal y bueno, básicamente me mojo primero, ¿no? O sea, yo por mi parte creo que esto no es una red flag, ¿no? Ni mucho menos, sino que al final cada compañía tiene un poco su estilo de comunicación, de lanzar los press release y de hacer las notificaciones. Y yo por mi parte, o sea, que habrá compañías que lo hacen de una manera y esta pues lo hace de esta, ¿no? Entonces era sobre todo para un poco ver si el mensaje, o sea, si la opinión de cada uno de nosotros era heterogénea, si estábamos en línea y saber un poco vuestra opinión. Empezamos con Heredia, venga. Pues yo sinceramente no me parece mal que se haga así. Recuerdo de Peter Lynch, ¿no? Que hablaba en uno de sus libros de las preocupaciones de fines de semana. Y justamente creo que comunicarlo así hace que a la mañana siguiente no haya un desborde de venta, ¿vale? Sino que la gente pueda pensar durante el fin de semana o sea, pueda pensar su decisión para ya el lunes. Entonces tienes 2 días con que puedes pensar con la cabeza fría y tomar una decisión con más tiempo que simplemente en 8 horas, ¿no? De tarde y noche. Entonces, a mí no me parece mal. O sea, yo tampoco tengo claro cuál es la mejor manera. Simplemente por lo que dice Gerard, es una forma de hacerlo y desde mi punto de vista no me disgusta por eso, porque te da tiempo tienes todo el fin de semana para tomar tu decisión, formar tú una opinión y tomar una decisión. Vale. Arturo. Nada, yo en ese sentido igual, a mí lo que me importa es que me digan, oye, ¿cómo va la empresa? ¿Va peor de lo que decía el Gaida? Vale, perfecto, pues ya está. O sea, a mí no me afecta en exceso. O sea, te da el fin de semana para pensar y quizá a mucha gente le venga bien, pero vamos, como si me lo dicen el sábado a las 3 de la mañana. O sea, a mí personalmente no es para mí algo relevante. Entiendo que hay gente pues, que sí que le afecta más o que le guste menos, pero vamos, ya por curiosidad me puse a mirar la legislación que le aplica porque cita en el artículo y dije, bueno, pues han hecho lo que tienen que hacer de acuerdo a la normativa y hacen esto pues para proteger, que yo creo que es un poco el mensaje de mano, proteger a la gente que está invertida, para que deje el espacio para que la gente piense y no cometa una venta. Sí, no sean irracionales a la hora de tal. Exacto. Vale. Gecko, ¿tu opinión? A ver, a mí no me ha sorprendido, porque ya la segunda vez que lo hacen. En mayo hicieron lo mismo, presentaron revisión de caídas un viernes y el mes siguiente los resultados de Q1. Entonces, a ver, por un lado entiendo, pues eso que te deje el fin de semana para recapacitar, pensándolo bien. O sea, pues ahora lo entiendo, pero también entendí perfectamente que en los resultados de hoy hubieran directamente soltado pues el tema del guidance, lo hubieran explicado y ya está, digamos. No lo veo un red flag ni veo un punto negativo, pero bueno, entiendo, digamos, que lo hayan querido hacer así para dar un poco de tiempo a pensar a la gente, pero vamos, cualquiera de las maneras la había visto bien y no me supone ningún problema. Al final, por donde que comuniquen, cuando detecten que hay pues tienen que hacer una revisión de los ingresos por el tema de demanda que tienen prevista, pues en cuanto lo sepan, que lo comuniquen. Al final eso es lo importante. Bueno, pues cierro yo con mi opinión. A mí es algo que no me gusta, pero tampoco me disgusta. Es decir, soy bastante neutro. No me parece, desde luego lo que no me parece es una red flag. Entiendo a quien le puede molestar y entiendo a quien no le molesta, incluso lo valora. Pero a mí no me parece algo tan relevante, sobre todo si dijéramos que, por ejemplo, sacan esta bomba, entre muchas comillas, el viernes a cierre de mercado, como hicieron, pero los resultados no los presentan hasta un miércoles, sí que puede dar lugar a pensar, bueno, pues es mejor o es peor, dejas 3 días un poco la acción en el limbo, lo que sea. Pero haciendo esto un viernes a cierre de mercado para presentar el lunes antes de abrir el mercado, en realidad no hay una diferencia respecto a, no hay una sola hora de trading, digamos, que puede influir en nada, ¿no? En esa decisión. Entonces, en ese sentido, para mí, bastante neutro.
Venga, seguimos. Entiendo. Pues básicamente la parte de abajo de la slide es comentar los hechos relevantes que han sucedido hasta ahora. Como os he comentado, bueno, el día 12 de mayo, que fue el primer adjustment del guidance de Nagarro, el día 15 la presentación de resultados y el directo, el punto 3, la parte de M&A de la compañía española PSL. Luego, el 14 de abril, el anuncio del programa de recompras de acciones, que luego Heredia comentará más en detalle. Y finalmente, pues estamos aquí, ¿no? El viernes fue el anuncio otra vez del guidance y finalmente hoy ha sido la presentación de resultados que durante este programa estaremos comentando. Quiero hacer pero solo podéis contestar con sí o no, ¿vale? Y os voy a ir diciendo cada uno. Heredia, ¿a ti te sorprendió? No, lo voy a decir de otra forma. Heredia, ¿tú esperabas la reducción del guidance? Sí. ¿Arturo? Probable. ¿Gerard? Probable. ¿Gecko? Sí, yo también. Vale, yo también. De hecho, si os fijáis que lo hablamos, el grupo que tenemos nosotros lo hablamos el propio viernes con el mercado abierto y vamos, yo era algo que veía, porque sobre todo lo que veo aquí, y lo comentaremos luego más en detalle, pero creo que Nagarro es una empresa muy buena, creo que todo el crecimiento que tienen les avala y todo lo que han hecho y la trayectoria de Manas, pero una cosa es eso y luego otra pensarse que son aquí que caminan sobre las aguas. Es decir, si todo su mercado y todo su sector se está ralentizando, pensar que a ellos no les iba a pasar era un poco de ilusos, entre comillas, ¿no? En mi opinión. Venga, vamos. Siguiente slide. Segundo, estaba lento. Entre tanto, yo aprovecho para comentar que no me lo esperaba la última vez que grabamos, pero ya conforme han pasado estos meses sí que se veía que podría llegar. Una cuestión de tiempo. Muy bien, pues empezamos ya a explicar un poco los resultados que han publicado hoy, tanto de la primera mitad de año como de lo que es Q2 en sí, ¿vale? Y bueno, el primer semestre la empresa ha facturado 456 millones de euros, que supone un más 15,4% respecto al año pasado. El EBITDA de 58 millones, que con un margen del 12,7% respecto al 17% que teníamos en la primera mitad del año pasado, ¿vale? Aquí se ve ya pues, una reducción de márgenes importante que motiva principalmente por el tema de exceso de capacidad. Ahora mismo están creciendo menos, tiene una cantidad importante de trabajadores en la empresa, pero en vez de coger y directamente despedirlo, reducir plantilla, lo que estén es mantener a la gente. De cara a, tiene estimación de que la demanda pues, puede, volver dentro de poco y ellos, también por imagen de empresa y de compañía, prefieren mantener a la gente y estar preparados para el sector de la demanda. Eso, tiene con la contraparte de que te penalicen en los márgenes. Y aquí ya lo estamos viendo. Luego, lo que es Net Income, han tenido 26,6 millones, que también pues, se ha penalizado con un 27% respecto al año pasado. Y los EPS, pues 1,95, pues un 95% respecto al año pasado. En cuanto a Q2, ingresando 127 millones. Respecto al cuarto anterior, supone un menos 3% en moneda constante y un más 10% respecto al año pasado en moneda constante. Y con un margen bruto de 25% y un EBITDA ajustado de 28,9 millones que ha conseguido. Otro punto importante que sigue siendo bastante bueno en Nagarro es el tema de la calificación de los clientes a la empresa, con el Net Promoter Score, que en este semestre ha sido de 62 y en concreto en el Q2 ha llegado a 63, que está en la parte alta de sus peers del sector. En cuanto al número de empleados, ha cerrado este semestre con 19.682 empleados. En Q1 aumentaron 196 y en Q2 736. 742 viene con las últimas adquisiciones que ha hecho la empresa. Sabemos que la empresa, pues, ha seguido contratando gente y que está preparada para cuando venga ese rebote, esa vuelta de más proyectos de los clientes, ¿vale? Porque están preparados. Por ejemplo, hoy en la call que han tenido hoy, pues una de mis preguntas que no ha salido, de otras varias, era el tema de qué previsión tenía ellos de ese retorno de la demanda. Y es un poco lo que no han dejado claro en la call, luego lo comentaremos más adelante también.
También, claro, ojo que 736 en Q2, pero si los 642 de las adquisiciones son puramente de Q2 o entre Q1 y Q2. Son de Q2, han dicho. Claro, entonces al final el crecimiento es como de un 0,5%, algo así, ojo, Sí. que al final es quedarse plano, efectivamente. Entonces, imagino, o lo que podemos esperar, yo creo, es que Q3 sea similar, ¿no? Es decir, que no veamos un crecimiento relevante y probablemente tampoco una bajada relevante, sino más bien mantenerse probablemente alrededor de esos 20.000, 19.000 altos, ¿verdad? Fíjate que yo sí espero que haya bajada. ¿Sí? Sí, porque no van a contratar y comentaremos después el tema de los salarios y puede que haya gente que no le haya gustado la jugada de la... El tema de los salarios de la congelación que luego veremos, ¿verdad? Sí, entonces yo Sí, creo que va a haber pues sí. gente a disgusto y como no van a contratar, puede que haya bajada, ¿eh? No estoy diciendo que vaya a haber. Pero Bajada de empleados. Una bajada sana de, yo qué sé, 500, 400, algo así, creo que es algo, incluso lo podemos llamar saludable, ¿no? En cierto modo. Sí. Vale. Ok, pasamos al siguiente. Muy bien, entonces ya hacemos un desglose de los ingresos que ha tenido la empresa en esta primera mitad de año, por industria, por clientes y por regiones, ¿vale? Empezamos por las industrias. Vemos que automoción, fabricación industrial sigue siendo el principal parte de ingreso de la empresa, con 22%, seguido de retail, CPG y servicios financieros y seguros. Entonces, vemos que la parte de automoción, fabricación industrial sigue creciendo bastante fuerte, 22,7%. Para el año pasado y 7,4 respecto al Q anterior, ¿vale? Y el sector público educativo también sigue creciendo bastante fuerte, 28,1% respecto al año anterior, 1,9 respecto al Q anterior, ¿vale? Y aquí sí hemos visto un decrecimiento importante en Horizontal Tech, de 27,5% respecto al año pasado y en 14,2% respecto al Q anterior. Aquí en Horizontal Tech, ¿vale? Aquí, digamos, englobamos pues las empresas clientes de Nagarro que son empresas tecnológicas, por ejemplo, que hacen, caso de ejemplo, tipo software as a service, ¿vale? Que pueden vender aplicaciones válidas para multitud de sectores, ¿vale? Entre sus clientes tienen algunas empresas que tienen aplicaciones para tema de facturación, para tema de marketing, ¿vale? Entonces, digamos, otro tipo de empresas tecnológicas que en este último trimestre, digamos, han tenido bastantes problemas, sobre todo en Estados Unidos. De hecho, ha habido un caso de uno de sus clientes de esta vertical que se les ha caído prácticamente, ¿vale? Han tenido algún problema, no especificando mucho más, ¿vale? Pero que esa caída ha supuesto una reducción de ingresos de 8 millones, ¿vale? En este semestre. Entonces, es el sector que está viendo afectado. Vale, más... Vale, y luego el tema de ingresos por clientes, ¿vale? Bueno, vemos que el nivel de diversificación sigue siendo bastante bueno, ¿vale? El 14,3% de los ingresos viene del top 5 de clientes, ¿vale? Y 23% de los ingresos del top 10, ¿vale? Y ahora mismo tienen 168 clientes con cuentas de más de 1 millón de euros de facturación, cuando el año pasado eran 131 clientes, ¿vale? Ellos siguen trabajando en adquirir nuevos clientes, ¿vale? Y ese nivel de clientes con ingresos, digamos, elevados, pues está aumentando. Es una buena noticia. Luego también por zonas geográficas, Norteamérica sigue siendo la mayor fuente de ingresos, ¿vale? Pero ya se está reduciendo, ¿vale? El 40% que era el año pasado, aunque el 5% que tenemos ahora, ¿vale? Y este semestre es la región que ha crecido menos, ha crecido un 7,8%, mientras que la región del resto de Europa es la que más ha crecido con un 31,3%, ¿vale? Y luego el resto de zonas de Central Europe. Una pregunta. La parte del resto de Europa, imagino que es en buena parte porque las adquisiciones, dentro de que era una zona que no era muy grande, las adquisiciones, al menos 2 de ellas, son de esa parte, ¿no? Tanto la turca como la española, ¿o no? La parte será, pasa que la DMBIS consolida a partir de 1 de junio, o sea que tampoco creo que haya influido mucho. No debería, yo creo. Vale, porque de hecho a mí me pareció creo que está mi slide sobre eso luego, pero las mejores noticias que yo he visto a nivel de los números es esa parte, que luego veremos en más detalle. Ok. Vale, seguimos. Y antes de que sigas, voy a poner este comentario en pantalla de Elías Bar. Hola, Elías, dice lo que comentaba yo antes, ¿no? De que decía que igual era saludable que se fueran algunos
algunos empleados y dice, saludable no es porque se te van los empleados buenos, los malos se quedan. Estoy parcialmente de acuerdo, pero no totalmente de acuerdo, porque muchas veces los empleados que se van no son necesariamente los buenos, sino aquellos a los que se les da mejor hacer entrevistas y se les da mejor pasar esas entrevistas y ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces yo he visto puestos donde hay mucha gente que sube y no es tanto por el trabajo que hacen en sí o por ser los mejores en su trabajo, sino porque tienen una serie de habilidades sociales que les permiten, entre comillas, vender la moto. Así que puede haber una parte de lo que dices, pero tampoco creo que personalmente necesariamente, en mi experiencia en banca, por ejemplo, sea así siempre. Venga, dale. Perfecto. Pues bueno, entrando un poco más en detalle en lo que ha sido y han sido los resultados de este semestre, no voy a hacer más hincapié en la parte de las ventas, que como bien ha comentado Gecko, que es sobre todo lo que ellos señalan como la excess production capacity, sino que más bien me gustaría remarcar la parte que comentamos nosotros en SGA, que es la Selling General Administration, que aquí, si os podéis fijar, aquí recoge la parte de costes de personal, ¿vale? Durante todo el periodo analizado, el bottom, digamos, los costes de personal sobre las ventas alcanzaron un 65%, ¿vale? Que fue en el tercer Q del 2022, ¿vale? Y en este Q, ¿vale? Ha alcanzado el 70,7%, ¿vale? Con esto quería dejar muy claro, ¿vale? Lo que es una PL, ¿no? De una compañía de servicios de consultoría IT, que al final o sea, sí que tenemos todos muy claros que es el componente principal, pero tenemos súper claro que a nivel de PL pues es muy relevante, ¿no? Entonces, hoy hemos podido ver en el informe y en la conference call que han comentado lo que es un headcount rationalization, ¿no? Que es lo que han avanzado antes Capi y Gecko, ¿no? Entonces, primero de todo, remarcar que lo que quieren hacer es ligar el desempeño o sea, los crecimientos de los sueldos con el crecimiento de la compañía, ¿vale? Y sobre todo, pues un poco pues desligar unos resultados o un no crecimiento de la industria con seguir incrementando los sueldos de los trabajadores, ¿no? Un poco para no tener estas fricciones, ¿no? Como está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, este hecho han comentado que tendrá efecto pleno durante la segunda mitad de este año 2023 y veremos sobre todo esta cuenta de la PL cómo va evolucionando en los próximos trimestres y también un poco lo que ha comentado la persona que ha hecho el comentario, ¿no? Al final lo que tienen que hacer es retener el mejor talento y a la vez, ¿no? Optimizar la PL, ¿no? Así que veremos cómo avanzan los próximos trimestres y haremos bastante hincapié en esta cuenta. Y por otra parte, aunque ya lo ha dicho Gecko, pero remarcar sobre todo que este trimestre, pues bueno, este semestre hemos visto que los EPS han caído hasta un 25%, ¿no? Y digamos que a nivel de valoración sabemos que el precio de la acción sigue los beneficios por acción, por lo que entendemos totalmente que al final es una compañía que va ligada a la demanda del sector, pero que no nos deja o sea, no preocupar, pero sí que estamos pues alerta, ¿no? En los próximos trimestres cómo puede evolucionar esta cifra. Y simplemente, pues ahora Capi va a hacer más hincapié en lo que es la partida de sueldos, bueno, lo que hemos comentado ahora. Si puedes adelantar la próxima, Gecko. Sí, porque,
Básicamente lo que tenemos ahora es ver qué es lo que pasa con los sueldos, ¿no? Que es la partida principal de este tipo de empresas. Entonces, al final, los sueldos pueden subir por dos razones, o están subiendo por dos razones en Nagarro. Por un lado, contratan a más gente, es decir, hay más sueldos que pagar, pero por otro lado, sabemos que estamos en un ambiente inflacionario que tiene un impacto muy grande en los sueldos. Y más cuando tus sueldos son en un país como India, que ya de por sí las subidas salariales suelen ser más relevantes, al menos en la moneda local, ¿vale? Entonces, 71% de las ventas son esos salarios y vemos el tema de la menor demanda, ¿no? Que al contratar la gente, pues eso se materializa en menor medida. Y si haces clic, una cosa que a mí me parece muy interesante es este dato que ellos mismos dan, ¿vale? Entonces, este dato que dan, lo que te dice es precisamente esos gastos de personal, eso es específicamente en personal, en cada una de las monedas. Obviamente las monedas pueden ser una aproximación, en algunas de ellas bastante grandes, a dónde se está gastando ese dinero y dónde están esos trabajadores. Todo es en moneda equivalente, en euros, en millones de euros. Como veis, la principal es en la India, ¿no? Con diferencia. Entonces, una de las cosas que a mí me ha gustado mucho de todo lo que vi, o de la parte de buenas noticias que para mí nos podemos quedar, es que la principal masa salarial, como veis, es fundamentalmente en la India, y una de las cosas que comentaron es que había apalabrada una subida salarial que iba a ser en este agosto, lo que iba a meter una presión inflacionaria, un coste adicional, y sin embargo han llegado a un acuerdo con los trabajadores para que ese pago, esa subida sea diferida y no sea en agosto, sino que va a ser en enero de 2024, ¿vale? Entonces, a mí eso me parece un dato bastante positivo. Si podemos bajar el headcount en algunos cientos de personas y además conseguimos que las subidas salariales en este caso estén prácticamente congeladas, obviamente quizás a nivel de negocio no vamos tan florecientes en el segundo semestre, ¿vale? Puede ser un semestre complicado, pero por lo menos sabemos que por el lado de costes va a estar bastante controlado. Capi, pues, o sea, a este respecto podría añadir sobre el tema de salarios, o sea, por dar un poco de contexto en India, Sí. si veis los resultados, o sea, normalmente en India se suben los salarios en el sector en este trimestre o en agosto, ¿vale? Y entonces, en general, lo que te puedes ver de muchos resultados es que han subido los salarios de media un 6%, ¿vale? En rupia india. La inflación el año pasado allí fue del 6%. En función de, digamos, esa es la media. Luego, si tiene mejor performance, pues sí que sube un poco más. Pero bueno, como es la rupia, ahí tienes el beneficio de depreciación euro-dólar, pues eso beneficia a este tipo de empresas. Entonces, más o menos para dar ese contexto. Y otra cosa, porque aquí estamos hablando de la partida de salarios, ¿vale? Pero hay otra partida que también es importante, que son salarios, que está en el coste de las ventas, en el COGS, que si veis los resultados anuales, te viene una partida que son 50 millones el año pasado de subcontratas, ¿vale? ¿Por qué se contratan subcontratas? Porque en estos años han sido incapaces de, con su fuerza laboral, hacer frente a toda la demanda. Entonces se contrataban subcontratas. Muchas empresas, de hecho, del sector lo hacen y es una práctica común. Para algunas cuestiones muy commodities que no necesitan, digamos, pues estos ingenieros que tienen mucho mayor valor añadido. Entonces, otra palanca para defender márgenes que se pueda poder hacer, aparte de, digamos, el headcount propio de la empresa, es reducir esa partida de 50 millones, que son bastantes millones. En estos desgloses solo nos viene anualmente, entonces no podemos ver exactamente por dónde viene. De momento no he visto que haya cambiado, pero es un tema que muchas empresas del sector, por ejemplo, lo están haciendo, que es una forma de defender márgenes. Y luego otra cuestión que este fin de semana, como dado que teníamos tiempo, lo está mirando, cuánto cuesta despedir en India y si ya Nagarro alguna vez ha hecho, digamos, despidos, ¿vale? Entonces, viendo las cuentas, si te vas al prospecto, en el de 2017 se gastaron unos 4 millones y pico en despedir gente, que sobre 220 millones que hizo ese año es un 2% de los ingresos gastados en despidos, ¿vale? O sea, despedir te ahorra costes, es verdad, digamos, a futuro, pero tiene un coste. Más o menos viendo la legislación de India, aunque varía mucho. Hoy Manas ha dicho que son 2 meses de preaviso, ¿vale? Y luego, dependiendo del contrato, son como 15 días por año laborable.
pero normalmente tienes que estar más de un año en la empresa para tener derecho a ello. Pero bueno, eso habría que ver el contrato. Yo he estado intentando hacerme algún contrato, pero no ha sido posible. Pero para que también veáis que ellos saben, o sea, que saben lo que es despedir y también que tiene un coste. Entonces, por eso va a intentar no despedir y en que en su caso haga la función el attrition. O sea, digamos, ese abandono voluntario de los empleados porque eso no tiene coste, digamos, ¿no? Entonces, era solo por dar un poquito más de contexto que quizá mucha gente le ayuda un poco a entender la situación. Y con esto creo que puede pasar Gerard, la siguiente slide, Reco. Muy interesante lo que comentas, Arturo, 100%. Nada, aquí es sobre todo remarcar el mensaje de Arturo, disculpa, de Gecko, ¿de acuerdo? Sobre todo analizando, bueno, nosotros traqueamos tanto las ventas como el gross profit a nivel de región, ¿de acuerdo? Entonces, reforzar sobre todo el mensaje de Gecko en el sentido de que en Norteamérica, aparte de que, de que es el que, sí que es el que pesa más, sigue siendo el que pesa más, pero ha descendido ligeramente. Y es debido a la vertical que ha comentado, la de Horizontal Tech, ¿de acuerdo? Y por otra parte, este hecho le ha hecho descender el gross profit, o sea, 259 puntos básicos, ¿de acuerdo? Comparando semestre contra semestre. Y luego la parte de regiones, como habéis también comentado, la de Rest of Europe ha sido la que ha crecido más debido a que la base comparable era la más pequeña. Y aquí también, pues, un poco enfadado con el moderador esta mañana porque le quería preguntar un poco más de luz en referencia a estos puntos y no he tenido la ocasión, ¿no? Pero bueno, básicamente reforzar los puntos que ha comentado Gecko y sobre todo, pues, ya veremos en los próximos trimestres cómo va evolucionando. También yo creo que también es importante tener en cuenta que se entiende que del guidance que han dado de margen dan por sentado que va a haber esa subida de sueldos o que al menos algún tipo de subida de sueldos podría haber. Es decir, que digamos que yo entiendo de lo que, porque yo también era una pregunta que yo he hecho, es que esa subida de sueldos, digamos que se tiene en cuenta. Digamos que eso puede te dar un upside luego posteriormente. Porque yo creo que al ser variable, no creo que es que como este año no va a ser espectacular, pues no sé, personalmente no creo que se conceda. Pero bueno, veremos. Al final es como un bonus, ¿no? Que al Sí. final si ciñes parte del bonus a cómo va el performance de la compañía y la compañía pues va a un año regular, pues esperemos que en los próximos trimestres veamos pues aquí una ligera mejora de esta parte de los márgenes. Total contigo, Arturo. Muy bien. Pues vamos a echar un repaso a lo que es el balance y el cash flow, ¿vale? Que han presentado esta mañana. Bueno, en cuanto a la deuda, pues ha aumentado la neta a 226 millones. Está motivado principalmente por el tema de las adquisiciones. Ojo, Gecko, que no has avanzado la diapositiva. Aquí sí veo. Aquí sí, sí. Sí, lo que pasa es que igual va un poquito despacio. Las cosas de Palacio, ya sabéis. Sí. Ahora sí la veis, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, claro, yo la veo porque estoy yo emitiendo, pero sí, vamos, está en la 10. Está bien. Vale, ok. Vale. Sí, comentaba que el tema de deuda neta ha aumentado debido al tema de las adquisiciones que han hecho últimas, ¿vale? En caja mantiene 29,3 millones, ¿vale? De los cuales se han empleado previamente 16 millones, ¿vale? Para el tema de recompra de acciones, ¿vale? Luego vemos que el tema de cash flow, ¿vale? Son 16 millones negativos, ¿vale? Bueno, sí hemos visto en el tema del cash flow, ¿vale? El asunto del factoring, que ya comentamos en anteriores resultados, que la empresa ya quería ir reduciendo paulatinamente el uso de factoring, ¿vale? Y ya hemos visto en estos resultados que net factoring ha reducido alrededor de 10,6 millones.
Y también... lo curioso de esto es que lo que siempre hablamos un poco el poder de la narrativa, ¿no? El poder de la narrativa cuando la acción en este caso baja, que pasó con Meta. Si os acordáis, con Meta Facebook no lo usaba nadie, el WhatsApp no valía para nada, se gastaban el dinero y tal. Ahora Meta es una maravilla, ¿sabes? Simplemente por un cambio en el precio. Y la cosa con esta empresa, con Nagarro, es que una de las cosas que se criticó en su momento era el tema del factoring. Y se decía, bueno, es que usan o abusan mucho del factoring, los intereses son muy grandes, el problema es que no pueden cobrar y tal. Y una de las cosas que hizo la empresa, creo que fue, corregirme si me equivoco, pero creo que fue en la presentación anterior de resultados, es precisamente ser aún más transparentes y dar más información más detallada sobre el uso del factoring, ¿verdad? Sí, y en estos resultados lo que hemos visto es que, claro, como ha habido cierta pérdida de negocio en Estados Unidos, o en parte, o al menos una parte, que es muy posible que quizás estuviera cubierta por factoring, porque esa bajada que vemos, esos 11 millones que se bajan, el total del factoring que la empresa está utilizando, una parte muy relevante, ellos lo desglosan por países y es de Estados Unidos. Entonces, a nivel de transparencia, la verdad es que es un trabajo bastante bueno el que la empresa está haciendo ahí, al menos bajo mi punto de vista. Eso es. Y a su vez también hemos visto en el cash flow, ¿vale? El requerimiento de working capital, que en 2022 era unos 58 millones, ¿vale? Un momento de crecimiento fuerte. Y a la primera mitad ya estamos viendo con un crecimiento menor, ¿vale? Que el requerimiento de working capital no es tan alto. Ha bajado a 18 millones, hemos visto. Entonces, bueno, es un dato, digamos, que es una derivada, digamos, de la situación actual que tenemos con menos crecimiento en la empresa. Vale, lo siguiente. Vale, sí, pues la siguiente me toca a mí, y una de las cosas que yo estuve mirando es el tema de los activos y el pasivo, ¿no? Del balance en general. Y en los activos a mí lo que más me llamó la atención es las dudas las cuestiones que hay en relación al tiempo de pago que tiene la empresa, que luego podéis comentar alguno de vosotros, o no sé si hay alguno tiene alguna slide en detalle de eso. Y me fijé en esas dos partidas, ¿no? La de Trade Receivables y la de Contract Assets, las que vemos ahí, segunda y tercera. Entonces, Trade Receivables sube, pero suben 9 millones, que sobre un total de 165 no es tanto, pero sí que es verdad que los Contract Assets suben de 16 a 31 millones. Y yo no os voy a engañar, siempre digo esto, pero yo no soy de esa gente en este mundillo en el que nos movemos, que lo saben todo, y no tenía claro que era un contract asset. Entonces dije, creo que una de las cosas interesantes y que puede aportar valor traer aquí es precisamente explicar qué es un contract asset para la gente que nos ve, que estoy seguro que habrá mucha gente que lo sabe, pero gente que no. Entonces, la diferencia entre un contract asset y un trade receivables, veis ahí abajo la definición. La diferencia es que son servicios que se han dado en parte, ¿vale? Has empezado a dar ese servicio, en este caso Nagarro, por ejemplo, una empresa, pero no se han dado ni mucho menos en su totalidad, y digamos que todavía eso no le has pasado ningún tipo de factura a la empresa, ¿vale? Entonces, has empezado el trabajo, pero aún no has mandado la factura de me debes tanto, y esos son los contract assets. Respecto a los trade receivables, que es cuando tú ya les has mandado una factura y simplemente está pendiente de que esa factura te la paguen. Y no sé si queréis comentar algo al respecto. A mí me mosquea que suba tanto cuando supuestamente no se ha crecido quarter sobre quarter. Yo es que creo que justamente por eso suben los contract assets, o sea, en vez de los receivables. Es decir, o sea, en este caso hay dos cuestiones a analizar. Una, o sea, la cadencia de evolución de los contract assets son de 16 Q4, 26 Q2, 31, ¿vale? De aquí hay 1,7 millones que viene de Envis, ¿vale? Que eso, bueno, digamos que afecta, porque hay que tener en cuenta una cuestión a este respecto, que es la diferencia temporal entre cómo se incluye el balance al consolidar y cómo se genera y cuándo se incluyen los revenues. Es decir, al consolidar el 1 de junio Envis y APSL Infocore el 1 de abril, tú así, digamos, desde dichas fechas es integrada en tu balance todas las partidas del activo y del pasivo,
pero los ingresos solo representan un mes, en el caso de Envis y en el caso de APSL, que son las que más generan revenues. Envis creo que eran unos 22, APSL 8 o 10 millones. Entonces, por eso digamos que el DSO, que es los días que tardas en cobrar, que es lo que ha aumentado en perspectiva respecto al anterior Q, que veníamos de 2 trimestres con bajada muy importante, que estamos en el mínimo de DSO de 68. Digamos que el DSO de Nagarro, desde que tenemos datos, se ha movido desde 88 hasta 68. Ahora hemos vuelto a 79. Y es verdad que ha aumentado, pero yo creo que hay una parte de ahí importante que ha aumentado, porque si tú analizas los contract assets y los trade receivables que se han incluido con las adquisiciones, hombre, en vez de pasar de, digamos, quarter sobre quarter a un más 18% de contract assets, pasas a un 11,9%, porque te llevas el 1,7% de Envis. Y luego de trade receivables, pues en vez de crecer un 9%, si tienes en cuenta los receivables de estas adquisiciones, has crecido un 4,6%, ¿vale? Vale. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ¿vale? Que es la parte que también afecta, es que los receivables no crecen porque los contract assets es lo que está creciendo, porque digamos que los proyectos comienzan, luego se paran, luego comienzan, luego se paran. Entonces, digamos, los proyectos no generan la factura, porque cuando un contract asset significa que no se ha metido la factura, como me ha dicho Capi. Entonces, por eso el aumento de los contract assets, en vez de los trade receivables. No sé si me he explicado. Sí, pero lo que comenta es que sin incluir las adquisiciones, digamos que orgánico sería que ha aumentado un 15%. ¿Has dicho eso? O sea, un 4 más un 11. No, o sea, ha crecido un 11 más... O sea, cuarta sobre cuarta ha crecido 12 más 9. Exacto. O sea, perdona. O sea, todo orgánico, ¿vale? Todo orgánico es un 15 más o menos, ¿vale? Sí. Pero la parte importante de ese orgánico viene de los contract assets, no viene de los receivables. De acuerdo. Y mi pregunta Y de es... la parte de las adquisiciones, sobre todo, lo que estuve viendo, los datos que estuvimos manejando en privado en Taller Arturo, era creo que bastante potente por la parte de la adquisición de Turquía, ¿verdad? Sí, porque además El ahí... porcentaje tenía más y también es más grande. Y además ahí es que había un tema de que el regulador te lo tenía que aprobar. Es decir, está un poco, digamos, en el limbo ahí la empresa en ese sentido. Es decir, que ahora, pues, a finales de mayo se cerró, hablas con los clientes, oye, soy una nueva persona que estoy en esta empresa. O sea, yo entiendo un poco el decalaje, sinceramente. O sea, hay que vigilarlo, pero no sé. Heredia, perdona. Sí, lo que me mosquea es que en épocas de freno, porque quarter sobre quarter, las ventas han bajado un 0,5%. 1,2%. Yo esperaba que los trade receivables hubieran disminuido. Pero es que aumenten no me termina de convencer. Aunque luego hablamos, ¿no? de cuál pienso yo que es la razón. No sé, debería ser, o sea, todo el crecimiento que ya ha pasado debería digerirse ahora en el cash flow y no está siendo así. Y es una cosa que no me termina de convencer. Sinceramente, si esto sigue así, por lo que esperamos la demanda siga dos trimestres más, siga floja, si desde mi punto de vista, si no bajan los trade receivables, me empezaría a pensar que de verdad tienen problemas para cobrar. Porque ya han dejado de crecer, ya están un año sin crecer. Deberían esos contract assets convertirse en trade receivables y los trade receivables a su vez bajar. Entonces, deberían mínimo mantenerse plano. Y que aumenten 9 millones cuando las ventas no han crecido, pues hombre, no es mucho, pero a mí me da que pensar, ¿sabes? Simplemente es una cosa que no voy a decir por fuera, pero sí que pienso que hay que vigilar, como siempre. Los receivables, o sea, han subido, han bajado y ahora han vuelto a subir. Digo, desde Q4. Sí. No, son 5%, tampoco es un aumento elevado. Sí, es algo a poner en seguimiento, básicamente, para el próximo Sí. trimestre y ya está. Vale, siguiente, si queréis. Y mientras ponéis la siguiente, pongo esto aquí. ¿Por qué? Porque estamos ahora mismo en el directo en 200 personas, nada menos, solo en el directo. Así que agradecer a los 4 nuevamente el trabajo. Obviamente esto es un éxito rotundo, son unos números muy potentes.
probablemente esto esté en nuestro, mira que hemos hecho programas, pero en nuestro top 5, top 10 de más gente viendo el directo. Así que agradeceroslo otra vez. El éxito es vuestro y a la gente que nos está viendo y la gente que lo ve en diferido, acordaros de un like y acordaros de suscribirse. Y doy un saludo a Alba, que es la chica que nos ayuda con todo lo de YouTube y demás, porque siempre que me acuerdo de estas cosas se pone muy contenta. Y me acuerdo como uno de cada 4 programas, probablemente. Así que saludos cordiales. Y ahora podemos seguir. Vale. Entonces, esta slide me toca también a mí y precisamente ahora estamos dándole bastantes vueltas a todo este tema de los pagos, ¿no? Que hay un retraso en los pagos, el DSO medio ha subido en 10 días y demás. Y yo lo que me pregunto es si parte de eso viene por los Estados Unidos, ¿vale? Donde que ahí específicamente los pagos están tardando más. Y me fijé en esta información que tenía, que me parece interesante, que te da el dinero que tienen en las cuentas corrientes en los bancos por país. Entonces, si os fijáis en la India, no ha cambiado. En Alemania ha incluso subido, pero se ve una bajada bastante grande en Estados Unidos. Entonces, la pregunta que quizás nos tenemos que hacer es si eso es debido a que desde esa cuenta corriente se pagan, obviamente, imagino, los salarios que hay en Estados Unidos, que son unos cuantos, y obviamente ahí son salarios muy altos, pero quizás ahí lo que nos muestra esos menos 13 millones en la cuenta corriente puede ser una bajada en los pagos o una ralentización en los pagos recibidos de esos clientes. Y el dato que pongo ahí también, bueno, la información que habla de ese horizontal tech, ¿no? Que estuvo hablando antes Rico. Entonces, yo no sé si hay forma de hacer algún tipo de CSI por parte de la gente de Momentum o de alguno de vosotros y si se puede identificar alguno de esos clientes que parece que se nos ha caído. No sé, en la presentación del Capital Market Day hacían una lista de top clientes por horizontal. Podría ver en horizontal tech cuáles son de Estados Unidos y tirarte el triple de cuál puede ser. ¿Quieres que me lo tire? Dale. Dale. Mi opinión es que era Twitter, ¿vale? O X, como se llama ahora. Y que Elon nos había jodido, ¿vale? Pero, por lo que ha comentado Manas en la call de el por qué se les ha caído el cliente, que es por un tema de que les ha llegado, digamos, porque se ha producido un M&A antes de una salida a bolsa, no sé, no me cuadraba con Twitter. Entonces digo, bueno, pues de las que hay aquí, una es de Emiratos Árabes, otra es de UK y hay 2 de Estados Unidos. Una es Twitter y otra que es una empresa que se llama Sensco, que he visto un poco a ver si estaba buscando, o, digamos, financiación y de 2021 no buscaba. No sé, o quizá Manas ha dicho eso para que nosotros nos hagamos una película y es Twitter. Pero vamos, como siendo como está la cosa en Twitter, no me extrañaría que hayan reducido. Pero bueno, no sé, ese es mi triple. No, brutal, Arturo, me parece que... No, muy bien cazada, muy bien cazada. Sí, total. Podría ser. Yo no tengo ni idea, sinceramente. No, ni yo, pero bueno, de los que hay, pues... A ver, hay que tirar triples, hay que tirar, siempre hay que tirar. Vale, venga, pues a la siguiente, que también es mía. Pregunta abierta y clara a cada uno de vosotros. Contando con lo que tenemos de H1, que ya sabemos los resultados a todos los niveles de ingresos, de EBITDA y demás, ¿firmáis ahora mismo que el segundo semestre tenga exactamente los mismos resultados en ingresos, en EBITDA, en cash flow que los de H1? ¿Sí o no? Venga, os gestionáis y me vais diciendo. ¿Empiezo yo? Sí. Empieza Heredia. Yo no. Y la razón es sencilla, el cash flow. O sea, que los ingresos y el EBITDA se mantengan planos, perfecto. Es un año de transición en la que la macro influye, el problema de los bancos, este cliente de Horizontal Tech que se ha caído, de acuerdo, te lo compro. Un año de plano es lo normal y corriente en un negocio cualquiera. Ahora, si tú no creces y toda la gente que te debía tanto dinero no te paga, entonces es que no son los que nos crezca, es que tampoco cobras. Porque, es más, he sacado, mientras tanto, los datos del primer trimestre y en el primer trimestre el working capital fue 0. Y, sin embargo, en este segundo trimestre han sido 20 millones. Entonces, si se repite el segundo semestre, nos vamos a menos 40 millones por cash flow.
Que es precisamente el problema que teníamos el año pasado, que decíamos, vale, cuando no crezca cobraremos. Vale, ahora no crecemos, pero tampoco cobramos. Entonces yo no lo firmo. Firmo ingreso y EBITDA plano. Cash flow, no. Bueno, yo diría que el Q1 era tan bueno, si te recuerdo, por el tema de que el cliente este del servicio del sector público había pagado. Y luego, además, si la empresa dice, oye, no voy a usar factoring porque no me gusta, tampoco va eso a ayudar porque, digamos, no acelera el proceso de cobro. También eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, que sí, yo también, esa parte, yo estoy de acuerdo con ella, que mejore esa parte. Y por el resto, pues con que se mantenga plano, perfecto. Yo, por mi lado, si mantiene estos mismos números el resto de año, que sería cumplir con el guidance que anda último, me parece correcto, visto la situación que tenemos ahora mismo. Y el tema de cash flow, pues opino lo mismo, yo esperaba más, o sea, en estos momentos. Es un momento con menos crecimiento, con supuesta menos requerimiento de working capital, tendríamos que tener un cash flow mayor. Bueno, esto sí me gustaría verlo en la segunda mitad de año. Sí, total. El punto de cash flow más, yo añadiría también esta parte del plan bueno, no de recorte de sueldos, ¿no? Pero sí de optimizar los sueldos en función del performance de Nagarro. Yo creo que ahí quizás rascarán algún punto básico, ¿no? En personal, que al final es el 70% de los ingresos. Por lo que quizás las EPS ligeramente. O sea que bueno, firmo más, quizás una sorpresa positiva hay que tener fe, pero bueno, ya veremos. Hombre, a ver, la fe está bien, pero si no cobra, ¿sabes? No come. Yo personalmente sí los firmo. Yo sí los firmaría. Pero eso, claro, ya es opinión de cada uno. Y con esto yo creo que también está bien que nuestros oyentes y la gente que está en el directo que se lo planteen y que nos pongan en comentarios si ellos lo firmarían o no. Y con esto movemos a la siguiente slide de Heredia. Ahora te tocan además unas cuantas a ti seguidas. Vale, pues bueno, por comentar el guidance, ¿no? Que ya salió el viernes pasado. Lo que nos dicen es que los ingresos van a ser de 915 millones de euros, que el margen y que luego el margen bruto y el EBITDA ajustado bajan 2 puntos, 2%. Como hemos dicho, saben que la segunda mitad del año va a ser regular, no va a ser buena. Otra cosa que no nos esperábamos es que este guidance incluyera las adquisiciones pasadas. Porque hasta ahora, ¿no? En el guidance de abril dijeron que no incluía las adquisiciones. Entonces, el freno en el crecimiento es mayor porque ahora esperan menos ingresos incluyendo las adquisiciones. Entonces, bueno, y parte de la bajada en los márgenes se debe a lo que estábamos hablando de que tengan ingenieros ociosos que, bueno, esperan que se realice en la segunda mitad del año. A la derecha he dejado una captura que pusimos en el anterior directo, que nos la envió Black Mamba, el usuario Black Mamba en el Discord, en el que lo que comentaba Gagan, que es el relación con inversores, pues que estaban viendo un freno general, pero que las relaciones con clientes era buena. Sin embargo, no se ha terminado de confirmar esto, ¿no? Porque ya hemos visto que ese cliente de un día para otro deja de necesitar los servicios de Nagarro y se frena mucho el guidance. Entonces, bueno, yo lo que veo es que no saben muy bien, o sea, no son capaces de controlar exactamente la demanda, ¿vale? Y entiendo que puede ser normal porque esto no es tan claro como Mastercard, ¿no? Entonces, al ser el CAPEX de otra empresa, no saben, digamos, qué va a hacer el cliente el día de mañana. Pueden tener cierta información, pero a ciencia cierta no lo saben. ¿Vale? Entonces, bueno, en la siguiente slide ya vamos a comentar lo que es el guidance. De nuevo,
lo que quiero decir aquí es, bueno, lo que hemos hecho básicamente ha sido poner las dos bajadas de guidance, cómo ha ido bajando de 1.020 millones sin incluir adquisiciones a 915 incluyendo adquisiciones, y eso en qué ratios de valoración nos deja con respecto a mayo, ¿no? Que fue la última vez que dieron el guidance. Y lo que se ve es que en mayo, cuando bajaron el guidance, pensábamos que estaba barata en relación a los ingresos de los últimos 12 meses, y lo que se ve es que no, porque de repente, al bajar tanto las ventas como el margen, vemos que el EBITDA ajustado baja un 16%. Eso ocasiona que los ratios suban bastante y de repente Nagarro pasa de 15 veces a 18 veces y media, teniendo en cuenta la bajada de los últimos 2 días. Entonces, abro otro melón. ¿Creéis que está barata ahora? Sí. Os veo con mucho... Vamos, yo... Es que veo un silencio acojonante. No. Yo O sea, puedo hablar, sí. estoy educado. A ver, este año sí que hay crecimiento. Vamos a ver, hablamos de números, ¿vale? El crecimiento orgánico que va a haber este año es del 4 al 5, porque es más o menos haciendo los números, es lo que sale con el nuevo guidance. Porque las que importan, que es Envis y APSL, solo aportan, digamos, a mitad de año, ¿vale? En adelante. Eso para empezar. 2, lo que pasa es que cuando tú inviertes, tú piensas a futuro. Es decir, tú no ves, o sea, ves a futuro, digamos, lo que puede crecer. Sabemos que 2023 no va a ser bueno. Eso lo sabemos. Eso está claro. ¿Que puede ir a peor? Sí, puede ir a peor. ¿Sabemos que 2023-2024 2024-2025 puede ser mucho mejor? Evidentemente. O sea, tú estás invirtiendo para tener las 3 palancas que ahora puedes tener, que es expansión de márgenes, expansión de múltiplo y expansión de ventas. O sea, tienes esas 3 cosas. Me da igual que baje un 20% más o que se quede plana este año. O sea, mucho hablar en valor, pero luego baja un trimestre y ya está más cara. Sí, está más cara, pero tampoco creo que pedimos aquí pensar como un empresario y luego no actuamos en consecuencia. Entonces, para mí está barata. Simplemente quería decir que yo también la veo barata. ¿Vale? Quería conocer vuestro Te creo. Y la clave está en el penúltimo punto, ¿no? Que es que hay que pensar en el largo plazo de verdad. Y para ellos el medio plazo es 2026. Estamos hablando de 3 años en los que esperan crecer un 20% y subir el margen EBITDA al 18%. Eso significa que además de crecer orgánicamente las ventas en un 20%, te lleva 5 puntos adicionales por el EBITDA, ¿vale? Por la expansión de márgenes. Entonces, esos ratios los he puesto así para que la gente que vea el directo entienda por qué pensamos que es barato. Porque La gente debe entender, quizás. Lo que la gente debe entender. No, lo que quiero decir es que hay que entender toda la película para saber que un ratio de un 20 PER de 20 no significa que esté cara o barata, simplemente hay que conocer la historia completa. Y Para por eso... mí, la clave de todo esto, tal y como yo lo veo, es la gente que esté pensando en si está cara o barata tiene que pensar, por ejemplo, creo que en 2024, 2025 esta empresa puede volver a crecer a niveles por la parte del top de revenues del 20-30%, por ejemplo. Creo que la empresa puede irse a unos márgenes brutos como ya tuvo del 29 o incluso subir a un 30% o algo así. Si la respuesta a ambas es que sí, el precio actual es muy barato. Vamos. Exacto. Es que estamos comparando el PER y el EBITDA de los últimos 12 meses, pero si miramos el PER y el EBITDA de 2026, si se cumple ese objetivo, es que nos vamos a PER de 10 o algo así. O menos. Si está barata, la comparas con los peers suyos y sigue estando más barata. Ahora lo veremos con Arturo. Pero sí, al final yo creo que hoy, aparte de todos los resultados, etcétera, la diapositiva interesante ha sido el objetivo de 2026. También creo que al final, cuando estamos escuchando las conference calls de EPAM, competidores, etcétera, y nos dicen que su track record y saben que lleva muchos años, etcétera, y saben que pueden estar 4 o 5 trimestres de una demanda baja, pero luego es latente
y al final no subirá un 10-15% las ventas, sino que va a subir 30%, pues ostras, que cada uno tiene que hacer su análisis, pero yo creo que bueno, que al final la parte del 2026 es muy positiva. Y el management insiste, bueno, está alineado, trabaja para ello y la estrategia está clara, por lo que por mi parte, pues junto con lo que habéis comentado de la parte más cuantitativa, esta parte cualitativa también es interesante y 100% creo que está barata. Y después el objetivo 10-20-30, ¿no? Que es súper importante tener claro que lo que quieren llegar es a 10 billions de ventas con un 30% de margen EBITDA. ¿Vale? O sea, imaginaros la expansión de beneficio que hay ahí. Si el PER está estático, los retornos pueden ser brutales. Ahora, eso nadie asegura, nadie puede asegurar que vaya a ser así. ¿Cómo consigues el margen de vida tan alto? Heredia. Pues, si lo supiera... No estarías aquí, ¿no? Estaría aquí viendo a Gagán. Ya, total. Hombre, seguro que con paciencia se consigue, porque necesita tiempo. Sí. No, esta gente cuando se han establecido objetivos a largo plazo, poco a poco se han ido cumpliendo. O sea que... al tiempo. Es no darle tanto sentido al guidance de un año para otro, sino más pensar que aquí no nos vamos a hacer ricos de un día para otro. Simplemente hay que tener mucha paciencia. Eso es. Total. Entonces, si pasamos de slide, empezamos a comentar la conference call que ha sido esta mañana y en la que no nos han dejado hacer preguntas. Estamos bastante confiados todos. Y han empezado hablando por la inteligencia artificial. Ahora sí la están mencionando claramente y cómo la están usando tanto interna como externamente. Internamente ya sabemos que es con la herramienta Ginger, ¿no? En la que es una especie de asistente para los trabajadores, los que le pueden preguntar cosas a través de chat o por correo. Y lo que, por ejemplo, ayuda es a desarrollar casos de éxito de clientes. Estos que cuelgan en la web, pues muchas veces lo hace la propia herramienta, no lo escribe una persona. Se le pueden pedir consejos sobre qué hacer en determinadas situaciones laborables o qué tecnología usar para resolver X situación. Y luego, con respecto a las externas, pues hablan de varios casos, por ejemplo, la optimización de inventario o la optimización de cadena de suministro, rutas de vehículos para el sector de logística, calcular el precio de los billetes de aerolíneas según la demanda, la oferta, el tráfico que hay en la web, etcétera, ¿vale? De esa manera, ellos usan la inteligencia artificial. Han mencionado otro programa que se llama Fluidic Enterprise AI, en los que básicamente lo que hacen es hablar con los directivos de las empresas e ir recogiendo todo lo que se comenta para en el futuro usar los programas que hacen, usar la inteligencia artificial en su desarrollo. Con respecto a los gastos de los clientes y la concentración, una cosa que me ha gustado y que valoro muy positivamente es que haya subido muchos clientes, estos 37 clientes, aquellos que gastan más de 1 millón de euros. Y es que al final esto lo que a mí me indica es que esos clientes confían en la compañía y cada vez le están dando más servicios. De ahí que cada vez más clientes suban la cifra de 1 millón de euros en ventas. Y que una vez que has conseguido el primer 1 millón de euros en ventas, pasar a 2 millones es mucho más sencillo que pasar de 500.000 a 1 millón. Por otro lado, y una cosa de las que, hay que valorar es que han tenido que bajar precios y hacer concesiones a los clientes en términos de pago. Y digo que hay que valorar porque es importante cuidar al cliente. Pienso que es muy importante cuidar al cliente y escucharlo, sobre todo en épocas de ralentización. Pero en el primer trimestre dijeron que veían estabilidad de precio en el mercado y, sin embargo, ahora en el segundo estas condiciones parece que han empeorado y han tenido que empezar a bajar precios, ¿vale? Lo que ellos comentan es que esto ya pasó en 2020
y que se resolvió en 2021. Es decir, durante 2020, con la época del COVID, tuvieron que bajar precios y que a partir de 2021 pudieron volver a la senda del crecimiento en precios y facturación. Y bueno, lo que dicen es que en 2023 este rebote todavía no ha tenido lugar, con lo cual tendremos que esperar a 2024. Y creo que tiene bastante sentido lo que dicen si cuando miramos el cash flow, ¿no? Que vemos que no están, que el working capital ha empeorado en el segundo trimestre. Otra cosa muy importante y que creo que va a ayudar a la inflación de salarios es que el attrition rate, que es el porcentaje de baja voluntaria, está por debajo del 5%. De hecho, lo que comentan en la sección de preguntas y respuestas es que está ligeramente por debajo del 4%. Supongamos un 4%. Estamos hablando que si tiene casi 20.000 empleados, por 4% estamos hablando de unos 800 empleados que dejarían la empresa en todo el año, que equivaldría a los 400, 500 que hablábamos para la segunda mitad del año. Esto hay que ponerlo en perspectiva, y es que venimos de un 15%, ¿no? Del año pasado, o de 20% en el sector, y que se haya estabilizado en un 4%, sin duda creo que es una buena noticia para los márgenes de la empresa. También han comentado que la contratación neta ha sido casi cero. Ya hemos visto antes que han sido 100 personas más o menos, y que han venido a través de las adquisiciones esos 650 aproximadamente. No están despidiendo a gente, y es porque esperan que la demanda vuelva. Y cuando vuelva la demanda quieren estar listos para que cuando otras empresas no puedan, ellos ya estar listos y convertirse en los líderes del mercado. De esa manera podrán satisfacer la demanda futura a costa de sacrificar los márgenes durante este año. Entonces, este año, como aquel que dice, va a ser una travesía por el desierto. Esperemos que mejore, y así lo está demostrando la empresa, ¿no? La empresa está dando pasos para prepararse para el futuro. Lo que hemos comentado ya antes, ¿no? Que en el segundo semestre del año va a haber una racionalización de costes, y lo primero que han hecho ha sido revisar el contrato de 14.000 empleados, de manera que han enlazado parte de su salario al EBITDA que consiga la empresa. Y esto suele indicar que hay tres partes en el salario de los ingenieros. Una parte fija, que siempre va a subir más o menos con respecto al mercado, y luego una parte variable que se divide en dos. Un objetivo de la empresa, en este caso el EBITDA, que ya hemos comentado, y por otro lado los objetivos que se le marquen a cada empleado. Creo que es la mejor forma de hacerlo, porque al final, si la empresa crece, el empleado crece y todo el mundo está contento. Por lo menos en mi forma de ver. No sé si vosotros tenéis alguna opinión al respecto. Bueno, al final, o sea, yo creo que es que no es una respuesta en plan ni sí ni no, ¿sabes? Me explico. Al final, cuando linkamos, o sea, cuando decidís linkar los sueldos a resultados, o sea, me parece bien porque lo que son todos los componentes fijos de la compañía lo aligeras. Es decir, que cuando vengan mal dadas y en la parte baja del ciclo, pues, hostia, esto te va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás, no sé, haya trabajadores pues que con esta retribución más o menos flexible pues no se sientan tan cómodos, ¿sabes? A ver, el trabajador medio indio tampoco sabemos cómo es, ¿sabes? Pero que al final que me parece una forma inteligente de incentivar para que realmente intentan fidelizar al cliente, mejorar, o sea, que los proyectos salgan mejor y tal, pero que ya veremos. O sea, yo creo que será positivo, pero veremos. Yo creo que es lógico hacerlo. O sea, si vienen mal dadas para la empresa, para los accionistas y para los empleados. O sea, las cosas como son. O sea, yo en mi casa, si vienen mal dadas, me aprieto yo el cinturón también. Entonces, es una actuación lógica. ¿Hay algunos empleados que no les guste? Vale, pero es que también los empleados también tienen que tener un poco de mentalidad a largo plazo. Todo lo que ha pasado en la empresa antes, lo que ha pasado posteriormente, se le recortaron los salarios en 2020, es verdad. Luego se les subieron.
y muy bien, y se les ha tratado muy bien. O sea, tampoco hay que ser muy caprichoso con el corto plazo en este sentido. Pues este año es mal, pues bueno, el año que viene irá mejor. Y los clientes están contentos, como se ve en el Net Promoter Score, y ahora te piden a ellos que les apoyes porque ellos quieren ahorrar costes y te dicen, oye, pero ellos cuando tú lo has necesitado te han pagado todo el dinero de los sueldos cuando tus empleados no están haciendo ningún trabajo por el COVID. Entonces, es una relación de toma y daca, un poco. Y por eso yo creo que Narro tiene tan buena revisión, o sea, tan buena valoración por sus clientes. Porque tienen muy buena relación. Yo también lo veo una buena iniciativa. Al final, digamos, se flexibiliza los costes de los trabajadores y los alineas con el interés de la empresa. Años que sean buenos, pues cobrarán más. Y años que sean no tan buenos, pues cobrarán algo menos. Pues yo veo una medida positiva. Vale. Y por último, han hablado de la concentración de clientes en la que baja un 1% el top 5, lo cual siempre es buena seña porque en caso de que se pierda un cliente de los grandes, pues el impacto que tiene en las ventas es menor. Entonces, cuanto más amplio sea el embudo, mejor se digiere cuando vienen problemas. Y mientras pasa de diapositiva, comento lo que estáis comentando por el chat, que es que me he confundido. Y es lo que hablaban en el objetivo 10-20-30, es que es un objetivo de llegar a 10 billion en ventas con un 20% de margen EBITDA, ¿vale? Que he dicho 30% de margen EBITDA y no, es 20. Y con 30% de crecimiento orgánico, ¿vale? Que lo he mezclado antes. Y siguiendo con la conference call, lo que han dicho también es que sigue habiendo muchas empresas en el punto de mira para hacer adquisiciones. Y desde luego que debería ser el año en el que más adquisiciones hagan por el tema de que ya han bajado las valoraciones. Pero claro, si no cobras y tu deuda está controlada, pero tampoco es baja, pues tienes ese problema de que no vas a poder comprar ahora que han bajado la valoración. Por eso espero que mejore el cobro de factura. Como ya hemos dicho antes, no saben qué va a pasar durante el segundo semestre y es por eso, porque de un día para otro un cliente decide cancelar un proyecto y no pueden hacer mucho más que asumirlo, informar al mercado y seguir trabajando en conseguir nuevos contratos. De ahí que haya pasado lo de la pérdida del cliente de Horizontal Tech. Y con respecto a banca, el problema que ya comentamos la última vez, ha sido un año en la que los bancos no lo están pasando bien por el tema del commercial real estate y bueno, pues se está viendo en esa vertical. Lo que sí tienen claro es que no depende de clientes grandes o pequeños el tema de que las ventas suban o bajen, sino que es más bien por vertical. Por otro lado, no han más planes para hacer recompras y es que tras la segunda, está a punto de terminar el programa completo, aunque bueno, voy a entrar en detalle en la siguiente diapositiva, entonces no me voy a parar. Ya hemos comentado el crecimiento de los DSO, de los días outstanding de venta, y es que pasan de 69 en el primer trimestre a 79. Entonces, bueno, ya lo hemos comentado, no me voy a volver a parar. Han confirmado que siguen con la estrategia de hacer pequeñas adquisiciones y que no esperan hacer ninguna que se llama transformativa, ¿no? Ninguna adquisición grande, que desde luego, desde mi punto de vista, es la manera de hacerlo. No meterse, te puedes meter en problemas por intentar comprar algo y crecer a lo bruto. Y por último, han confirmado el cambio de auditores a uno de las Big Four. Han comentado que están en proceso de evaluación, que han recibido propuestas y que será para las cuentas de 2023 y 2024. O sea que lo que queda de año, el tercer trimestre seguirán auditadas por este auditor pequeño alemán y que ya para el informe anual de 2023 será el nuevo auditor. Así que si pasamos de diapositiva, comentamos rápidamente la recompra. Yo lo abro con si ha sido una buena idea. Lo voy a explicar primero y después debatimos si ha sido buena idea o no. Lo que han dicho es que no hay más planes para hacer recompras por el momento. Esto quiere decir que en cuanto se acaben los 800.000 euros que quedan para hacer recompras, se cerrará el plan, sin esperar a que se cumpla el plazo de octubre, sino simplemente van a seguir con el ritmo que tienen hasta ahora.
y lo que han hecho hasta ahora ha sido comprar casi 343.000 acciones. Tenían aprobado 350.000 con una cantidad de 30 millones de euros y llevan gastado 29,15. Eso nos da un precio medio por acción de 85 euros y lo que restan son 0,86 millones de euros, que serían unas 111.000 acciones. Lo que pasa es que, como aprobaron 350.000, en teoría va a sobrar dinero. Esas 11.000 acciones se han calculado a precio de cierre, que ha sido 75,20 euros por acción. Y bueno, ahora ¿qué pensáis? ¿Ha sido buena idea la recompra o no ha sido buena idea la recompra? Empiezo yo, que sabéis que soy bastante vocal con esto, que lo hemos hablado bastante por privado. Para mí fue una buena idea el plan de recompras, fue una mala idea comprar esos precios. Yo, y además en esto no soy ventajista porque lo he defendido en público, tanto en vídeos como en Discord, como yo creo que incluso en un debate que hubo abierto en Twitter. Yo siempre dije que por encima de 80 no deberían haber comprado nada, mi opinión. Y de hecho el miedo que yo tenía, toda la gente decía, sí, hay que comprar sin parar. Y yo decía, no vaya a ser que luego, por lo que sea, se deterioran un poco los números, no te sobra el dinero, porque tampoco es una empresa que esté en un punto de generar una caja bestial y luego no hay caja para todo y resulta que te lo gastas muy por encima, luego la acción por lo que sea baja y no tienes dinero para recomprar. Entonces, resumen, el plan fue bueno, la ejecución no fue buena para mí. Y como mensaje de mi compañía está barata, ¿no lo compras? Creo que... ¿Capi? A ver, no, es que para mí casi más importante que dar ese tipo de mensajes es, por un lado, que el capital allocation para mí sea lo más eficiente y sobre todo usar muchas veces las recompras como una forma de defender por el lado del downside importante. Entonces yo creo que tendrían que haber hecho lo que digo, comprar solo por debajo de 80 y quizás de esas 350.000 acciones ahora llevaban compradas, no sé, con 200.000 y con el mismo programa, ahora que ha bajado mucho más, tenían un margen para gastarse el resto. Hay un punto quizás y la gente puede ver de ser ventajista, decir, claro, ahora lo sabes porque bajó a 75, pero como digo, yo esto lo defendí cuando estaba a 85. A mí me ha sorprendido la rapidez con la que han ejecutado el programa. Y, o sea, yo estoy de acuerdo con el Capi. O sea, el tema de los 80, eso hemos hablado muchas veces. Creación a 80, 86, ¿está barata? Sí, pero este año, como va a ser lo que queda de año, que puede que siga habiendo dolor, seguiremos viendo, pues una acción más barata todavía. Y yo creo que no había tanta prisa por recomprar todo el plan. Entonces, me ha parecido bien el plan de hacer las recompras, las acciones, que está barata, pero que está más barata en los próximos meses. Y yo habría hecho un programa más selectivo de recompra. Bueno. La cosa es que no lo han hecho a ellos, ¿no? Que se lo han encargado sí. Y ha hecho pues lo que ha considerado oportuno. A ver, pero yo creo que si le dicen paras, ¿sabes lo que quiero decir? No creo que, o sea, que lo hacen ellos, pero yo por cambiar un poco, a mí me parece que están muy bien hechas, la verdad. Por ir en contra un poco por dar otra visión, a mí me parece que están muy bien hechas, básicamente, porque, seamos honestos, aquí mucha gente nos dedicamos a comprar acciones y siempre queremos comprar en el mejor momento, el mejor precio y el paquete más grande. Y no lo hacemos, salvo nuestros amigos del técnico, que yo respeto mucho, pero a mí me cuesta mucho hacerlo, la verdad, ¿vale? Entonces, si tú eres un empresario y piensas en mentalidad de empresario y tú ves el gráfico de este año y tú ves cuándo han recomprado en buenos momentos, tanto este año pasado como ahora. ¿Que ahora está más barata? Sí, es verdad, pero eso no significa que estén mal hechas por el hecho de que ahora esté más barata, porque es que si tú eres el empresario y es tu empresa y tú tienes todo tu patrimonio dentro, te da igual que en un cuarter esté más cara, porque tú sabes que en 5 años te recompras, vas a decir, madre mía, que bien compré, ¿sabes? Eso es lo que... 300, cuando está 200 o 300 la acción. Yo escuchaba... No, pero no, en serio, mucha gente... Me acuerdo con Meta. Mira, yo en Meta no invertí y no tenía ni idea. La gente criticando, joder, a 170, luego a 120 recomprando, luego no sé qué. Y ahora que está a 300, ahora nos parecen buenas. O sea, porque hay que tener un poco de perspectiva al hacer las cosas y sobre todo en bolsa y en los negocios. Esa es mi reflexión. ¿Que ahora estará más barata? Sí. Y oye, pues mira, ahora no se puede recuperar tanto. Pero bueno, yo creo que hay que verlo un poco más a largo plazo.
Claro, al final, y lo que dicen ellos, tampoco, o sea, de un día para otro se les cae ese cliente de 8 millones de Horizontal Tech y no lo sabe. Que es muy complicado. Entonces, De la bola de cristal muchas veces. es imposible, o sea, y ellos, yo creo que ellos deberían estar centrados en dirigir el negocio. Y punto. Bueno, En lo dirigir están el haciendo. negocio. Han establecido el plan, lo han subcontratado, las recompras, hecho está. ¿Puede ser mejor? Puede ser mejor, pero ellos deberían estar pendientes de generar esos 30 millones en venta y en caja, y no de si han comprado a 80 o a 85. Y en eso por eso estoy muy de acuerdo con lo que comenta Arturo. No sabes lo que va a pasar de aquí a 6 meses vista, no, menos a 18 meses. Tienes un plan de crecimiento, céntrate en conseguir en conseguir el plan, en cumplir el plan, y no tanto de si estás retirando acciones a 80 o 85. Bueno, yo creo que ya podemos pasar al siguiente slide, Greco. Bueno, esto es el espacio que ha comentado Gerard, que es el espacio hindú. Bueno, que en otros directos sí que hemos hablado de otras del sector, pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de empresas del sector, que yo cada vez que voy conociendo más Nagarro y su sector, pues voy conociendo más empresas indias y lo bueno de esto es que es un constante desarrollo personal de conocimientos, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí os traigo Coforge, Tata y Persistence por la parte de India y bastantes más, pero bueno, os he traído estas. Y luego EPAM, que bueno, que conocemos todos, para comentar un poco más de rápida, dado que todo el mundo la conocéis. Comentaros que, digamos que en este caso, para que os centréis un poco, Coforge y Persistence, digamos que está a medio camino entre lo que es Nagarro y lo que es Tata Consulting e Infosys. No es exactamente Nagarro, tampoco es tampoco es Tata. Están como, digamos, en la mitad, ¿vale? Porque no hacen digitalización o proyecto de digitalización tan fuerte. Hacen más temas de clouds, optimización de clouds. Carlos Nagarro, por ejemplo, el otro día sacó un paper al respecto. Entonces, ese tema ahora está creciendo mucho porque ahorra costes. Para un poco centrar el tipo de negocio que tienen y los crecimientos y los guidance que tienen. Entonces, el primero sobre Coforge, como vemos, ha tenido ingresos quarter sobre quarter. Es orgánico. Yo no he visto que hayan hecho adquisiciones. Y lo que tienen de guidance, tenéis que entender que, bueno, y tenéis que saber que las empresas indias, su fiscal year comienza en Q1 de nuestro año normal, ¿vale? Entonces, este Q2 nuestro es su Q1, ¿vale? Entonces, ellos siempre tienen una visión un poquito más a largo plazo de cómo va el sector. Pues es súper importante, pues, seguirlas, ver qué comentan, etcétera. Entonces, como vemos, el guidance que tienen para este año es bastante bueno, de un 13 a un 16% de crecimiento orgánico. La adquisición es, bueno, es decente para ser en la India, ha bajado. Y bueno, ya han reiterado el guidance y dado que ven demanda, han aumentado su plantilla en 1.000 empleados, que es un 4,3% quarter sobre quarter. Y especialmente han contratado muchos freshers o trainers que son, a entendernos como juniors, ¿no? Gente pues que acaba de salir de la universidad y que empieza su primer trabajo. Aunque bueno, que ven ven este crecimiento, pero eso no quiere decir que no vean retrasos. Ven retrasos en los proyectos y por eso el crecimiento, si veis lo que tenían el año pasado y otros, se ha reducido bastante. Y por ello han aumentado la plantilla, pero los salarios no los han aumentado de la misma manera que lo aumentaron en el 2022. Y por eso, porque aumentan la plantilla, suben un poquito los salarios, pero digamos la cadencia de los proyectos no es tan rápida, por eso los márgenes bajan quarter sobre quarter. Y luego un poco sobre cómo va en el sector, pues aunque en su mayoría temas financials de empresas financieras sigue en modo esperar y ver, digamos. Por ejemplo, los seguros van muy bien y los bancos parece que han cambiado un poco el chip que tenían en abril, que están muy negativos tras lo que pasa en Estados Unidos. Y, por ejemplo, aquí el CEO comentaba una tipo de anécdota que había tenido con el Chief Information Officer, CEO, que hace 3 meses parecía que se acababa el mundo y que no querían gastar nada, y que ahora, bueno, vamos a empezar a gastar. Por eso, también entender que cuando Nagarro hace sus guidance,
es complicado porque la situación es muy volátil, ¿vale? Entonces, que se ve en todo el sector, básicamente. Y en contra de lo que dice la mayoría de las empresas y lo que se ven los resultados, ellos ven mucho más crecimiento en los próximos trimestres en Estados Unidos que en Europa, que ha tenido unos trimestres bastante fuertes en crecimiento, que más o menos se mantendrá flat, en su opinión. Y luego también tienen pero bueno, que en general hay más estabilidad, digamos, ¿no? Luego, respecto a la IA, estas empresas más chiquititas sí que hablan bastante de la IA y si queréis conocer lo que es la IA o cómo afecta la IA en el sector es bastante interesante. Y el CEO daba una anécdota que decía que que llegó a la oficina y preguntó a sus empleados que quién hacía IA. Y todo el mundo levantaba el brazo. Yo decía, hombre, a ver, no todo el mundo puede automatizar. O sea, que hay gente que sí y hay gente que no. Es que hay mucha confusión sobre qué es, digamos, la IA y qué es lo novedoso ahora que es la Generative IA, que no es lo mismo que la IA, que digamos la IA antigua, entre comillas. Entonces, cuando leáis sobre la IA, cuando las empresas hablan de la IA, yo os recomiendo que primero veáis qué es la IA y qué es la Generative IA, que es lo nuevo, lo novedoso que llegó con ChatGPT. Entonces, lo que tienen claro es que la IA les va a ayudar en temas de costes, que también, pues una parte compartirá con los clientes, pero que una parte también les ayudará a mejorar costes internos y a expandirse el crecimiento. Ellos, en la opinión de este CEO, no creen que vaya a ser la IA, digamos, una línea de servicio propia, sino que, digamos, ese servicio adicional de IA va a aumentar el beneficio de todas las verticales y todas las líneas de negocio. Entonces, bueno, esto es sobre Coforge. Sobre, ahora, una más tradicional que es Tata Consulting. Como vemos, el crecimiento cuarto sobre cuarto ha sido prácticamente nulo. No dan guidance. En este caso, normalmente las empresas más grandes del sector y como, digamos, más establecidas, los attrition son bastante más altos. Aquí como aún está en el 17,8. Baja bastante, pero sigue bastante alto. Y esto se diferencia de Infosys, son más listos y no dan guidance este año. Pero bueno, dicen que la demanda intrínseca sigue fuerte, que los clientes lo que quieren es rentabilidad sobre inversión rápida y por eso los proyectos son muy cortos. Buscan proyectos cortos y de menor coste que ahorren costes, ¿vale? Aunque parezca redundante. Entonces, que muchos proyectos están parados por temas macro, que no hay cancelaciones, pero que hay poca visibilidad. Y que en todo caso señalan que a medida que las empresas vayan retrasando más y más y más, o sea, cada trimestre que pase, cada mes que pase, que las empresas retrasen esto, la deuda tecnológica, se agranda. Entonces, por eso creen que la demanda puede sufrir a corto plazo o estar plana o decrecer ligeramente, pero que en el largo plazo no hay ninguna duda que volverá muy fuerte. Y después un tema importante para si tenéis Nagarro es hay que seguir mucho el labor market, o sea, el mercado laboral indio, ¿vale? Entonces aquí hay un tema que es interesante que en la call de TCS, o sea, de Tata, comentan que ellos, en vez de así como Nagarro, ha contratado a más gente y tiene sobrecapacidad, lo que está haciendo Tata es a todos los juniors que les envió cartas de, oye, en un mes empiezas a trabajar, ha pasado el mes, ha pasado otro mes y no se les ha llamado a trabajar. Entonces, porque la empresa ha dicho, oye, los proyectos no están empezando a tirar, la cadencia es lenta y, por tanto, nos necesitamos. Eso ha hecho que se haya presentado por parte de una unión laboral de empleadores del sector una queja o demanda al Ministerio de Trabajo indio a estas empresas, porque no solo es Tata, es todas las grandes y muchas más, diciéndole que estas personas, oye, no podemos buscar otra empresa porque ya tenemos un trabajo, pero no me dejas entrar, yo no cobro, llevo aquí 3 meses sin cobrar y sin nada. Entonces, eso está creando bastante polémica en el sector. Nagarro, por ejemplo, si puede su departamento de recursos humanos, puede encontrar dentro de esas mejores personas recién salidas de la universidad, personas que estas empresas no quieren y que van a venir a Nagarro encantadas, eso creará mucha fidelidad. Entonces, es una cuestión que es bastante interesante de seguir. Les mandas a tomar por culo, Arturo. Sí, básicamente. Porque, hombre, tú estás en tu casa 3 meses sin cobrar, pero con un trabajo, no sé, a mí no me haría ni puta gracia, sinceramente. Entonces, esto es un tema que si os metéis en periódicos indios sale y en la call lo comentan y en varias.
los analistas les preguntan. Que los analistas indios, la verdad es que cuchillos pocos. O sea, ya le gustaría a algún analista de Estados Unidos o Europa preguntar como pregunta. Aquí van a tope. Y entonces lo que van a hacer es, digamos, como ven esta demanda más débil, ellos no han contratado nada, prácticamente está plano, y entonces lo que van a hacer es mejorar el ratio de utilization, es decir, las personas que están ociosas, y ajustar gastos discrecionales. A estos, por ejemplo, sí que les está perjudicando la attrition rate en tema de márgenes, por eso quieren que baje para que presione menos los márgenes a la baja, porque así con menor attrition rate pueden reducir las subcontratas. Las subcontratas no tienen attrition rate, tú le pagas y te hace el trabajo, pero es un gasto. Entonces con eso pueden defender márgenes y estos han subido de media un 6% los empleados, que más o menos es como la inflación. Algunos con más buen, digamos, performance, pues han subido un pelín más, un 10-12. Y luego el tema de la Generative AI, ellos sí que dicen que lo que están viendo es cómo puede ahorrar costes, que bajo su experiencia nuevas tecnologías, aunque siempre han supuesto ahorro de costes en mano laboral, que es lo que más le importa a estas empresas, siempre han acabado necesitando más gente. Y en verdad creo que tiene razón, porque en verdad este sector no ha parado de necesitar más gente y más gente y más gente. En India bien lo saben. Aunque cada vez ahorremos más costes con todas las tecnologías que tenemos. Y lo que van a hacer un poco, en lo que ha dicho Nagarro también, es intentar utilizar ver la fuerza predictiva de esta inteligencia artificial, digamos, más avanzada en industrias, por ejemplo, pues como el shipping, que, por ejemplo, a Raúl le encantaría saber que la inteligencia artificial le diga exactamente cuándo va a llegar el barco, a qué coste, etcétera, etcétera. Que puede ahorrar muchos costes a las empresas. Otra cosa que hace en el sector del shipping, por ejemplo, lo que comentábamos antes, que es capaz de optimizar la ruta y le saca por dónde puede ir o cómo puede ahorrar tiempo en el transporte, con la ahorrada de costes que eso significa. Exacto. Exacto, que es una herramienta súper poderosa. O sea, que puede ahorrar muchísimos costes y que, vamos, yo creo que se venderán muy bien si se consigue optimizar bien. Y luego, respecto a la siguiente empresa, esta vemos que es la que, digamos, más ha crecido quarter sobre quarter. Esta especialmente está bastante bien dirigida. El CEO, y el de Coforge son muy buenos, ¿verdad? Son empresas más pequeñas que Nagarro y están muy bien gestionadas. Una pena que India no esté cerrada para nosotros, pero muy bien gestionadas. Y estos tampoco ofrecen guidance, se curan en salud. Han aumentado también empleados y que dicen que aumentarán empleados o mantendrán planos en función de la demanda, un poquito más o menos lo que se dice, y que ellos no dan guidance porque ellos consideran que, digamos, los inversores tienen que entender, o sea, es que es muy interesante el mensaje, los inversores tienen que entender que ellos hacen lo mejor cada quarter, esté mal o esté bien la demanda y que un guidance no va a determinar que es una buena o mala empresa. No sé si me explico. Que me parece un mensaje bastante natural para un empresario que tiene su empresa. Y digamos que ellos piensan más o menos que en los siguientes trimestres o el siguiente ya empezará a liberarse los presupuestos IT, que creen que va a empezar a cambiar un poco la mentalidad de las empresas de cara a 2024 y que vendrá fuerte por ese aspecto. Estos sí que han subido un poquito más los salarios, un 7,5% en India y un 3-4% en el resto del mundo. Y estos sí que no tienen ningún problema de retraso. Estos han contratado, ¿vale? Y estos también ven que la vertical de tech sigue sufriendo, de technological, como todo el sector, básicamente. Y esto sí que es un tema importante que Nagarro también está haciendo, que demuestra que son empresas que saben lo que se hacen, que es en India, así como es quien conozcáis el sector inmobiliario en China, hay diferentes tiers de ciudades, ¿no? Las tier 1 son, entre comillas, las mejores, las más grandes, los mejores servicios. Luego tienes tier 2 y tier 3, digamos, que están más alejados, ¿no? Entonces, ellos lo que están haciendo es dejar de lado las tier 1, porque allí suelen estar los empleados más caros y los costes de las oficinas suelen ser mucho más caros. Entonces, lo que están haciendo es... bueno, y además, el transporte público dentro de las ciudades, en ciudades enormes, de millones de personas, es un caos. O en India, imaginaros.
Entonces ellos lo que están haciendo es todas las oficinas, toda la fuerza laboral, tier 2 y tier 3, para, uno, reducir la attrition, porque así los empleados están más contentos, porque están, digamos, en sus pueblos, ¿vale? En sus ciudades natales. También les ahorra costes porque hay menos attrition y además las oficinas, las que tengan, son más baratas. Entonces están aumentando mucho su fuerza laboral en esas zonas. Agarro también lo está haciendo y digamos es su estrategia, ¿no? De captación orgánica de trabajadores. Y luego ya que nos quedamos con EPAM, que no voy a hablar tanto, pero bueno, vemos que aquí es la que menos ha crecido, la que más ha decrecido, quarter sobre quarter. El guidance que dan es un decrecimiento del 3% para este año fiscal, que acaba en diciembre. Y bueno, la attrition rate yo lo he calculado más o menos, seguramente esté más abajo, porque solo lo dan anual. Y bueno, pero más o menos tenían un 13 alto a finales de 2022. Más o menos pues habrá bajado como el sector un 25 o así, ya puede estar debajo del 10% fácil. Y el Net Promoter Score está muy bien también. Y bueno, han reducido, los que sigáis a EPAM, sabéis que ha habido varias reducciones del guidance, una fuera de periodo de resultados, que fue en junio, y sobre esa última reducción en junio la han reducido un pelín. Pero prácticamente a mí cuando lo vi dije, bueno, esto es un ajuste mínimo, o sea, casi nada, ¿vale? Porque yo creo que el mercado es mucho más eficiente en Estados Unidos y los inversores de allí son más digamos, saben lo que tienen entre manos, ¿vale? Y bueno, EPAM tiene mucho más recorrido, ¿vale? Pero EPAM también está 6 veces EBITDA hace casi una década, más de una década. Pero la gente en Estados Unidos es mucho el mercado más eficiente. Y ellos saben que cuando empieza a quedarse plano o ya más o menos, oye, se ve que la demanda puede volver en unos quarters, es cuando hay que entrar. No cuando la demanda está desbordada y nadie es capaz de afrontarla. Entonces, esta EPAM sí que ha mejorado mucho sus resultados contables porque ha habido una reducción muy importante de los empleados, un 10%, si lo vemos sobre el último año, que es muy importante, es de las que más han reducido que yo sigo. Y bueno, aparte de la demanda, también tiene un tema coyuntural, que es verdad, que es la redistribución de su fuerza laboral para no tener el riesgo en Europa del Este. Entonces están entrando muy fuerte en India y en Latinoamérica. Quieren tener, digamos, un balance entre Europa del Este, India y Latinoamérica. Y bueno, y lo ven débil la demanda, pero bueno, que la ven con mayor estabilidad respecto al ulterior quarter y que bueno, que esperan que estos siguientes quarters sean, o el tercero especialmente sea flat y que quizá en el cuarto pues vean algo de crecimiento, que es lo que al mercado le gusta. Y algún comentario más sobre aspecto es la demanda intrínseca. Si hay un comentario de Capgemini, es otra empresa del sector europea, muy interesante, pedazo de empresa, y quien haya sido accionista suya durante 10 años ha ganado mucho dinero. Ellos lo que decían es que esta reducción de la demanda es extraña, en el sentido de, bueno, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Pero si veis muchas empresas del sector funcionan con, digamos, bookings, ¿vale? Que son reservas. Entonces, en una crisis o en una reducción muy fuerte de la demanda, lo que se ve es que bajan los ingresos, como es lógico, pero digamos, el pipeline, es decir, las reservas para proyectos futuros también bajan. Pero es que en este caso no se está produciendo eso. Se está manteniendo, cuanto menos, o plano o están creciendo los bookings sobre anteriores trimestres o 2022. Entonces, lo que él decía es que es una crisis rara, vale, se reduce el gasto discrecional, lógico, porque las empresas quieren optimizar, pero es que el pipeline no se reduce. Es decir, él decía que en su experiencia y en la historia del sector que le veía extraño. Y que por eso él creía que cuando vuelva, él decía pues, que sería el último trimestre, primer trimestre de 2024, que cree que volvería con fuerza, porque, digamos, el pipeline no se ha destruido. Entonces, el decalaje que hay entre que se destruye demanda, o sea, se reducen los ingresos, se destruye el pipeline y luego empieza a reconstruirse el pipeline y luego meter los ingresos, la construcción del pipeline y de las reservas ya está hecho. Entonces, eso, la cadencia de los trimestres, pues no sé, a nuestro favor para quien esté invertido en el sector, de acuerdo a lo que sabemos hoy.
el siguiente trimestre pues puede cambiar. Pero bueno, es un comentario que me pareció muy interesante. Y luego ya, si pasamos al siguiente slide, ya para acabar, es Reco, es los comparables. Menuda masterclass que llevas. No, lo de Arturo no es normal. Arturo, menudo nivel de detalle, la verdad es que los Hombre. que no pongan un like aún ya saben lo que tienen que hacer. Un like por Arturo porque, vamos, es Un acojonante. crack. A ver, mi experiencia con el sector es no muy larga, pero cada trimestre pues leo más y aprendo y sé que el siguiente trimestre voy a aprender algo más. Entonces, yo invito a cualquier persona que interese el sector que aprenda y que diga, oye, es interesante, porque abajo las valoraciones, etcétera. Pero bueno, yéndonos un poco ya a los comparables, que aquí no he puesto estos vídeos, podéis ir a verlos y ver un poco las valoraciones que se mueven, los márgenes. Algunos tienen un poquito mejor que Nagarro, otros tienen más crecimiento, otros tienen menos. Pero bueno, podéis ver que hay algo de descuento, evidentemente. Y bueno, entonces aquí vemos, tampoco me voy a centrar mucho en este tema en varias empresas porque no han presentado. Endava presenta en septiembre porque tiene el año fiscal partido al ser de Reino Unido, la mítica de Reino Unido. Entonces, sabremos un poquito más cómo les va, digamos. Hombre, en principio no debería ir muy bien por su exposición que tienen grande a financials y, como ellos comentaron en el anterior quarter, a las private equities, que son muy dependientes de los tipos de interés. Entonces, al menos hasta que no se estabilicen o haya perspectivas de que bajen, pues quizá ellos no inviertan y, por tanto, Endava no reciba proyectos. Pero bueno, yo he estado viendo, han hecho algunas decisiones, están gestionando bastante bien, tiene caja neta, muy interesante. Y también el CEO es el fundador y el que tiene muchísimas acciones. O sea que también es un empresario hecho a sí mismo, es una empresa para tener en cuenta. Pero bueno, se pasan con los stock options, pero bueno, no se puede tener toda la vida. Y luego tenemos a Infosys, que esta, digamos, si os acordáis, ahora unos meses hubo una bajada de todo el sector y fue por la bajada de guidance de Infosys, que tampoco fue, bueno, bajó un poquito. Básicamente es, si mal no recuerdo, del 4 al 7% de crecimiento, lo bajó al 3,5 al 1. Hablo de memoria, quizás es un poco distinto, pero en el caso de Infosys, yo creo que Tata le está quitando a algún cliente y también está bastante expuesta a la vertical de financials. Entonces, por ahí yo creo que viene un poco la bajada. Pero bueno, los márgenes, como son empresas que pueden optimizarlo mucho mejor, pues no sufren tanto. Globant vamos a ver qué presenta esta semana, si mal no recuerdo. Yo quiero a ver qué novedad nos traen de la IA. Yo no sé cómo irá, más o menos sus verticales han ido muy bien. Todo el tema de sports, todo el tema de viajes. Disney no creo que esté en su mejor momento. Era un cliente importante de Globant, veremos. EPAM ya lo hemos comentado. Netcompany aún no ha presentado, pero es bastante sólido. Lo que suelen decir en su guidance se cumple. Lo rebajaron, ahora está más o menos estable la cotización. Kainos igual. Y Bowet me sirve para hablar mucho de empresas europeas, sobre todo nórdicas, que si os gusta el sector, hay muchas buenas empresas que ahora están mucho más baratas, porque estas empresas sí que sufren mucho más, digamos, el decalaje entre ingresos y márgenes. Si veis todas las del sector nórdicas, están sufriendo muchos márgenes. Mucho. Porque lo que está pasando, y que beneficia a empresas tipo Nagarro, es que sus trabajadores, muchos están en estos países nórdicos que son muy buenos ingenieros, pero son muy caros. Entonces, ahora no queremos gente cara. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que está sufriendo bastante por ese sentido, además de que Suecia, que es el país más importante de la región o de los más importantes, económicamente, pues no va muy bien. Pero bueno, si os interesa, la corona sueca está bastante regular, la corona también, noruega también, o sea que es un buen sitio donde pescar. Y como vemos, hay una reducción bastante importante de, digamos, valoración de Nagarro respecto a los peers, de diferentes tamaños, diferentes márgenes, diferentes, digamos, historias. Y es bastante importante. Yo lo que he hecho para calcular este EBITDA, como ya estamos en agosto, que he pensado un poquito ya en 2024, al menos los primeros 6 meses, es un poco coger lo que estiman los analistas
y tampoco os esperéis que es un crecimiento muy loco, que es más o menos de un 10%, 13%, y que los márgenes vuelvan un poco pues, al histórico del 15, 14 alto, etcétera, que parece algo factible si la demanda vuelve, ¿vale? Y como vemos, pues bueno, hay una bajada general, una demanda, es volátil, hay poca visibilidad, pero esto es bolsa y aquí se gana dinero con el culo sentado. Entonces, aquí es cuando hay que comprar y hay que tener valor y hay que analizar y seguir el sector. Y quizá en otro mes está peor o quizás sigue estable. Pero lo que está claro es que en 2023 pues no va a ser bueno. Esperemos que en 2024 pues sea mejor. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, porque la macroeconomía no la conocemos. Entonces solo sabemos dónde estamos hoy. ¿Dónde estaremos mañana? Pues lo veremos en unos meses y sobre eso actuaremos. Y ya con esto, pues ya os doy las gracias a todos y no sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo. Sobre todo la parte de, o sea, yo creo que este ejercicio es muy, muy interesante a la hora de ver, sobre todo la parte de múltiplos y márgenes de Nagarro versus Peers. A mí lo que me ayuda es a ganar contexto y sobre todo a creer, ¿no? O sea, en la parte de que siempre achacamos a que Nagarro no tiene tanto track record, que crece ligeramente más que algunos peers de mercado, pues esto es lo que me da como un poco más de confort a la hora de decidir si una compañía u otra, ¿no? Entonces, también me resulta útil, no sé si sabéis la parte, o sea, un gráfico que puso Luis Torras y el padre de todos, ¿no? Que comentaba eso de los múltiplos, o sea, cuando hay en plan poca liquidez en el mercado y tal, la diferencia de los múltiplos entre sector público, o sea, cuando se compraba, cuando había un buyout y la cotización de peers públicos, pues, y se nota mucho, en plan, cuando hay poca liquidez y tal, que los privados pues siguen, o sea, son ligeramente más altos que los públicos y sobre todo, o sea, sobre todo estos elementos, esto que puede ayudarte a ganar confort a la hora de seguir, ¿no? Un poco de mantener la fe, de ser optimista y de creer, ¿no? En que las cosas las estamos haciendo bien y de creer que pues esto, que a medio o largo plazo puede ir bien, pues todo, ¿no? Un poco ahí es mi reflexión. ¿Greco? Por mi parte, digamos, este ejercicio, o sea, siempre nos es muy útil, siempre estamos hablando todo de Nagarro, es la más famosa en el FinTech de español, la que conocemos todos, pero, digamos, es una industria muy, muy amplia, con muchas empresas. Entonces, digamos, poner aquí, digamos, esta foto, esta imagen, en la que ves empresas del sector, cómo van creciendo, sus márgenes, sus múltiplos, te ayuda, digamos, a ubicar la empresa de Nagarro, de dónde está, ver si tenemos margen de aumentar márgenes, digamos, ver un poco el crecimiento que tiene las empresas, ver si el que proyectamos en Nagarro es un margen realista o un crecimiento realista o no, ¿vale? Un poco nos ayuda a situar, a ubicar la empresa en el sector y ver, digamos, pues que es una empresa que sigue teniendo mucho potencial, ¿vale? Y que es un sector que tiene hitos de cosas evidentes y que va a seguir creciendo en los próximos años. Entonces, digamos, es un ejercicio muy positivo, que nos ayuda mucho. Y es necesario, un ejercicio que hay que hacer. Un ejercicio que hay que hacer y ser paciente, sobre todo ser paciente. Que nos queremos muchas veces los resultados de un trimestre para otro, pero es que en verdad son sectores cuya dinámica duran varios años. Entonces, estás viendo que puede crecer a un dígito doble durante 3-4 años, o solo te queda saber esperar durante 3-4 años. No es que no tienes mucho más que hacer. Vamos a seguir ya a las conclusiones, ¿no? Venga, vámonos a las conclusiones, eso es. ¿Os hay preguntas? Mientras acabamos con las conclusiones, si alguien tiene alguna pregunta, pues seguir escribiéndola y yo las pongo en pantalla. Venga, vamos. Bueno,
Pues lo primero que yo quiero decir es que considero que una empresa semicíclica, ¿vale? En el sentido en el que la demanda no es estable. Como al final Nagarro es el CAPEX de otra empresa, pues si estas empresas deciden parar su inversión en ahorro de costes o en transformación o en lo que sea, pues Nagarro lo sufre. Y, en fin, aquí hay diversidad de opiniones, así que yo ya doy mi opinión, que es que pienso que no es ni es una aerolínea ni una empresa de petróleo, pero tampoco es Mastercard, que es que son apisonadoras. Entonces, bueno, creo que está intermedio, o sea, crece porque crece, pero ese crecimiento es cíclico. De ahí que opine que es semicíclico. No te mojas, Heredia, no te mojas. No, es que, o sea, podría decir que no es cíclica, pero es que sí que pienso que tienen parte de la demanda, o sea, parte de la demanda es cíclica, con lo cual... Bueno, yo opino igual que Heredia. Ahí lo estamos viendo este año. Año que un entorno macro difícil, con recesión, que se llega, que se no llega, pero que ya vemos pues, el impacto que está teniendo. Y se está viendo que las empresas invierten menos en digitalización, este tipo de servicios, y está impactando a la empresa. Y veremos cuando el entorno macro mejore, cuando las empresas vuelvan a invertir, veamos que el Nagarro mejorará. Por eso yo estoy de acuerdo con esa definición de semicíclica, yo lo veo así. Para mí es cíclica porque le afecta el ciclo y ya está. Bueno, yo cíclica del todo no la veo pues que le da, o sea, que el ciclo le afecta como a muchas empresas, a otras no ni les afecta. De hecho, es más, creo, perdona que te interrumpa, No. porque me ha venido justo el pensamiento a la mente, pero creo que la reflexión más bien debería ser que es más cíclica de lo que pensábamos, quizás. Pues, ¿por qué? Sí, 100%, 100%. Es más cíclica de lo que pensábamos. Antes yo creo que pensábamos que no era cíclica, a ver, tampoco consumo defensivo, pero que pensábamos que no era cíclica y ahora, pues, o sea, eso que hacemos de tirar el TKR 20 años cuando veíamos, pues, el Globan o EPAM, pues sufriendo, pues, que sí, que está muy bien para ponerlo en el expediente, pero que no nos lo creíamos, ¿sabes? Y ahora pues estamos viendo esta parte. O sea que sí, semicíclica. Pues yo no entiendo cómo nadie lo puede saber si solo hay que ver los resultados de las firmas antiguas, cómo el ciclo le afecta. Aquí el problema no es que sea cíclica, una cíclica que es un poquito cíclica, evidentemente, porque le afecta. Pero vamos, los márgenes se pueden mantener si ajustas los costes y los revenues se mantienen planos o decrecen ligeramente para el año siguiente volver. El problema aquí es la valoración, más que la ciclicidad. La valoración es el problema, no la ciclicidad. Si conoces que la ciclicidad, que es muy pequeñita, pero no estás dispuesto a pagar viendo que vienes de un ciclo muy alto, ese es el problema. Más que el modelo de negocio que históricamente siempre ha sido así. Sí, por eso si tú te olvidas de los ratios a cuando estaba a 200 o ahora que está a 70, tú piensas simplemente en la demanda y ves que la demanda fluctúa bastante con el ciclo macroeconómico. Claro, pero eso siempre ha pasado, no es ninguna novedad. Bueno, pero que a lo que quiero decir es que mucha gente pensaría que no era cíclica, que se pensaría que era un sector de un consumo defensivo y no lo es. Hombre. Porque la demanda existe, cierto, pero se pospone o se cancela o de repente hay demasiada. Vamos, pues, o sea, que yo entiendo que gente lo pensase, pero es así, o sea, es como si me dices, pues mira, en las crisis pues sufre un poco, pues sí, pues ya está, es que tampoco veo el problema. Es que cuando ves en los financials un año que ha crecido un menos 5, dices, ¡buah! Qué rápido me pasa, pero ahora los cuartos, cada cuarto que pasa, ¿cómo cuesta, aguantar? Se hace largo. Pues hay que pensar que quedan otros 2 o 3. Ya, pues eso, paciencia. Es que parece muy rápido los números, pero los números son el pasado. Sí, total. Por otro lado, pues eso, los directivos están centrados en el largo plazo. De verdad que están centrados en el largo plazo. De hecho, están manteniendo a los empleados. Y esto conlleva pues que durante unos trimestres, como estamos viendo, los márgenes se resientan. Están centrados en el largo plazo y ellos tienen en cuenta, hay que tener en cuenta que ellos consideran que el medio son 3 años, que el plazo medio son 3 años. Entonces, de verdad que si alguien pretende escuchar 4 vídeos y considerar que mañana se resuelve, seguramente no tenga el estómago preparado para estar invertido en esta empresa.
En el sector. Bueno, o en el sector en general también. Sí. Vale, yo aquí soy otra vez un poco vinagre, pero el problema que veo es que están dando ese mensaje, ¿vale? De no estamos echando gente porque la demanda se recupera, o si la demanda se recupera vamos a estar bien posicionados y demás. Y el mensaje es cierto, pero ¿y si se equivocan? ¿Sabes? Es decir, puede ser un error también. Si por lo que sea la demanda tarda algún trimestre de más, lo correcto quizás hubiese sido haber hecho pronto ciertos recortes. Entonces, entiendo el mensaje, pero tampoco podemos tomar ese mensaje como palabra de Dios que eso va a estar bien. No lo sabemos aún. Puede salir bien o puede no salir bien. No está claro que nadie sabe lo que va a pasar en 3 trimestres, pero al menos sabes que estás preparado por si esa demanda vuelve. Porque si esa demanda vuelve y tú no estás preparado, probablemente esas personas las tenga otra empresa. Y más caras. Yo creo que el mensaje lo que está intentando hacer Nagarro, en plan, o sea, no echar, sino quedarse, en plan, intentar ligar el package salarial más a retribución variable, etc., es para intentar ajustar la demanda a los costes de la PL. O sea que al final es no medio camino, sino que es una posición que se acerca más a lo que es el mercado de verdad. O sea que me parece bien esta parte. Pero bueno. ¿Spirosoft no ha hecho lo mismo? Sí, ha hecho lo mismo, sí. Debe estar viendo que es una cuestión de trimestres, 2, 3 trimestres, y lo que debe estar viendo, también a raíz de conversación con sus clientes, con la industria, están viendo que es algo que está ya a la vuelta de la esquina. No sean 3 meses, 6 meses, no lo sabrán, pero ellos saben que es algo que está próximo y que están preparados para eso. Y Spirosoft está haciendo lo mismo, a costa de los márgenes en estos trimestres, pero están planificándolo así igual. Y quizás para Spirosoft es más fácil porque viene creciendo a tasas mucho mayores, ¿no? Sí, también. Porque es mucho más pequeña. Más pequeña también, sí, claro. Luego, otro punto con cierta polémica, consideramos que cuidan al cliente y por ello son capaces de bajar los precios o dar facilidades de pago. Y yo, sinceramente, prefiero que bajen los precios antes de perder a un cliente por ser inflexible. Pero eso también nos dice, el que tengan que bajar precios, también nos dicen que no son esenciales para sus clientes. ¿Qué tenéis que comentar al respecto? Vinagre, que ya sabes que además lo dije todo antes de empezar, pero creo que suena, vale, bajamos precios, damos facilidades por cuidar a los clientes. El punto que yo veo y que se puede ser crítico es que quizás no les queda más remedio. Quizás no les queda más remedio que bajar esos precios y dar facilidades porque esas empresas no están para pagar en los plazos establecidos, ¿no? Entonces, no sé cuánto hay de... Es un argumento que queda bien y cuánto hay de realmente estamos haciendo esto. O sea, yo creo que al final es... El punto me recuerda en plan a negociar y a llegar a un acuerdo, ¿sabes? En plan o sea, al final no meter el pie en el cuello, ¿sabes? En plan, págame esto o los 20 años de que te he cuidado el software, pues te buscas a otro, ¿sabes? Sino en plan de llegar a un acuerdo, ¿sabes? A un punto intermedio de tal. Al final, hostia, cotizan en bolsa, que son, no sé, el mercado, ¿sabes lo que te quiero decir? Que me parece muy bien, pero al final que ellos quieren ganar dinero y los otros también, y quieren tratar de tener una relación a largo plazo, etcétera, y que no me parece... O sea, no 100%, pero que no me chirría, ¿sabes? O sea, punto medio. Es que ese ha sido el sector, ya está. Y luego Manas conoce muy bien, tras fracasar en muchos... El otro día en una entrevista que dio un chaval lo comentaba. Yo no quiero tener dependencia de un cliente muy grande y por estos temas, porque me puede a mí, digamos, coger del cuello. Es decir, aquí tiene una relación más sana, porque no tiene una dependencia tan excesiva en clientes y por eso la concentración es tan importante, evitarla. Porque a Manas se le ha ido negocios a la mierda por eso. Entonces, es muy consciente, por eso insiste mucho en eso. No penséis que lo hace por amor al arte, porque os lo han dicho en la universidad, no. Él ha perdido negocios por eso. Y sabe que es una inversión a largo plazo tener a los clientes contentos, aunque sufran.
y para eso importantísimo vigilar la concentración. Y de hecho lleva bajando ya durante varios trimestres, lo cual a mí por lo menos me satisface el saber que si se va uno de los grandes, bueno, puede bajar 8 millones, ¿no? Pero no se pierde, no sé, un 30% de la facturación. Bueno, entonces, ese punto sigue igual, seguir vigilándolo, que esté en un nivel sano de un 15-20% es suficiente. Vale, Venga, luego, siguiente. parte de que sea semicíclica, pues lo vemos en que los ingresos son difíciles de predecir. Lo dicen en la conference call, que los clientes a veces toman decisiones de un día para otro y eso conlleva pues estas bajadas y subidas de guidance, ¿no? Ya lo hemos comentado antes que hubo 4 subidas durante 2022 y 2 bajadas durante 2023. Eso conlleva pues que si quieren hacer recompras no lo puedan planificar, ya que se pierde esa visibilidad en el mercado y no, o sea, y hacerlas ahora, pues lo que comentábamos antes, puede ser buena idea, puede ser mala idea, en fin, están hechas. Y por último, seguir confiando en el plan de 2026 y el plan 10-20-30. Sigue intacto, no ha habido ninguna cancelación de ningún tipo. Y tener en cuenta que la directiva ni vende acciones ni se sube los salarios a lo loco. De hecho, está en plano durante este año, y que siga así, pues significa que no quieren robar al accionista, simplemente quieren crecer con el negocio. Total, yo a este punto, o sea, estos planes en plan de 2026, esto al final el plan 10-20-30, que es más en plan a visión a largo plazo y que está vaqueado por las recompras y que tienen skin in the game, pues me da confort, ¿no? A la hora o sea, en plan, que me parece un sello muy bueno y que en este punto pues apoyo la tesis, ¿no? En este sentido, o sea que súper de acuerdo. Hay que ver el track record que tiene la directiva con esta empresa desde hace un porrón de años. Siempre que han tenido un plan a futuro lo han cumplido. Este de 2030, pues ellos no tienen, digamos, una fecha fija, que es un plan a futuro y que van a ir tomando las medidas para poder llegar a ese punto, hasta que pues llevará su tiempo. Y consiste en eso, pues mucha paciencia, sin confiando, mientras no veamos ningún cambio relevante de la empresa, que no es el caso, son factores externos los que están condicionando pues a que la empresa tenga peores resultados y está en situación actual. Al final son situaciones temporales y que la demanda pues antes o después va a volver y la empresa va a seguir creciendo y va a seguir componiendo. Pasa que es sentarse y esperar, nada más. Total, Por mi parte, nada más que añadir. Wait and see. Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, yo personalmente todo lo que puedo hacer es daros las gracias. Daros las gracias por el trabajo que habéis hecho hoy, estando todos de vacaciones. Además, en cuanto yo intenté robarme la pera de hacer el programa, todos estuvisteis a favor de hacerlo, y luego también todo lo que aportáis dentro del Discord de Momentum, que por cierto en la descripción tenéis un enlace al Discord donde hay un hilo específico de Nagarro, que la verdad es que tiene un nivel de información de minuto y resultado bastante increíble. Y nada, yo creo que lo podemos dejar aquí. Tampoco podríamos estar aquí quizás horas, pero llevamos más de 2 horas a lo tonto, y desde luego lo que siempre digo, ¿no? Se nos puede acusar de muchas cosas, pero desde luego de hacer programas donde vamos totalmente hasta el último detalle, no se nos puede acusar. Así que a toda la gente que sigue a Nagarro, que mucha gente viene de padre, de Alejandro Estebaranz, al que le mandamos un saludo cordial. Toda la gente que es nueva en el canal, espero que os haya gustado el vídeo y que le deis una oportunidad al resto del vídeo y os suscribáis. Así que gracias a todos. Si alguien quiere alguna última palabra, es el momento. No, agradecer el trabajo que hacéis. Es exagerado. Sí, un placer poder trabajar con vosotros. Bueno, Heredia, Arturo, Gecko y Capi. Joder, que para mí es un orgullo que me encanta. O sea que súper.
Y por Vale. los vídeos que quedan, ¿eh? Los que quedan, joder, por los que quedan. Nada, hacer una cerveza, ¿no? Sí, sí. Ya nada, muchas gracias, vale, y también, vamos, yo aquí soy el primero que aprendo aquí a la de estos cracks, ¿vale? Entonces, nada, agradecido y encantado y poco más se puede decir. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos.